Si tú paras esto, puedes parar el crecimiento. Esto puede acabar con la buena marcha de la economía en España ahora mismo. Nacho es doctor en la Carlos III, es catedrático en la Complutense, es también asesor del Consejo Económico. Bueno, Nacho, eres muchas cosas, eres autor de libros, tienes un currículum que no nos da tiempo aquí a citarlo. Sí. Bueno, tengo muchas cosas porque soy ya muy viejo y por lo tanto, sabes que esto al final va sumando. Bueno, y tú que has sido asesor y sigues siendo asesor, ¿no?, del equipo económico del gobierno, ¿verdaderamente os hacen caso? Digamos que al final va a haber una lucha por atracción de jóvenes entre todos los países. Y por lo tanto en Portugal ya lo han estado haciendo. Si eres joven no pagas impuestos y te vas por trabajar a Portugal. Y esto lo vamos a ver, cómo todo el mundo va a querer atraer a los jóvenes porque saben que es un activo que está ahí. Sabia, claro, entonces al final esto cambiará, ¿no? No entiendo, una persona puede trabajar con 16 años y no puede votar con 16 años. No tiene sentido. No tiene sentido. Y luego tienes una persona de 100 años que no reconoce prácticamente nada y va y vota. Es algo inédito en la sociedad. La gente nunca ha vivido tanto tiempo. Y eso es una muy buena noticia, pero hay que saber cómo afrontarlo. Hay que gestionarlo, claro. Hay que gestionarlo. Nunca antes lo hemos visto. Si es que dentro de poco veremos un joven por aquí, como este que tenemos allí, y ostras, un joven y tal, no sé qué, esto es una cosa, hacía tiempo que no veía uno tal. España, ahora mismo, ingresamos más por servicios no turísticos, de servicios a empresas que se hacen desde aquí, que por servicios turísticos. Ojo, se dice poco, pero también estamos ahí. ¿Qué medidas harías tú si fueras el ministro de Economía? ¿Tienes alguna que tú digas, oye, si mañana yo tuviera aquí la varita mágica, esta la hacía de cajón? Bienvenidos a otro podcast, el Locos de Wall Street Insider, donde ya sabéis que siempre traemos personalidades que sean expertos en la materia. Y hoy vamos a hablar, ¿verdad, Che?, de un tema que yo creo que más interesante e imposible para todos, que son las pensiones, los jóvenes, si le estamos engañando, si lo estamos atracando. Y tenemos el honor, el privilegio de tener hoy a Nacho Conde Ruiz. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Aquí encantado de estar con vosotros. Nacho es doctor en la Carlos III, es catedrático en la Complutense, es también asesor del Consejo Económico. Bueno, Nacho, eres muchas cosas, eres autor de libros, tienes un currículum que no nos da tiempo aquí a citarlo. Sí. Preséntate para aquel que no te conoce. Bueno, tengo muchas cosas porque soy ya muy viejo y por lo tanto, sabes que esto al final va sumando cositas. Nada, yo me considero, pues soy un profesor de economía en la Universidad Complutense, también trabajo en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, ¿no?, que es un think tank donde intentamos un poco promover reformas, ¿no?, que puedan venir bien y explicarlas, ¿no?, para mejorar un poco lo que sería la economía, ¿no?, en España. Y bueno, y luego pues participo en algunos foros, como has dicho tú, el del ministro de Economía, y en el foro de foros, en Instituto Santa Lucía. Pero bueno, estos son un poco cosas que te van llamando un poco por tu experiencia, ¿no? Y tratamos, pues normalmente temas, siempre me gusta mucho la divulgación por un lado, y luego también me gusta un poco intentar, pues con esta divulgación tratar de impulsar reformas que creo que puedan ser buenas para España, ¿no? Pero bueno, con profesor de economía me quedo. Yo creo que es la cuadratura del círculo. Bueno, aparte, además, estudió en la Autónoma, con lo cual lleva 3 universidades a lo tonto. Quiero decir, debe ser un experto en universidades, no sé si para bueno o para malo, pero universidades madrileñas, ¿no? Las 3 universidades madrileñas las tiene. Y esa cuadratura del círculo que tú dices, a mí es que me encanta, ¿no? Porque es pasar, digamos, de lo académico, primero a intentar explicarlo y que la gente se entere, ¿no? Y yo creo que eso es un reto súper importante, porque además pone en valor lo que hacemos, ¿no? Pero además que la gente se entere, ¿no? Y eso es fundamental. Pero después que eso sirva para hacer reforma y que no se quede en el vacío, no se quede en el paper. Claro, yo creo que eso es un poco la clave, porque nosotros a veces los académicos estamos aquí siempre en nuestros papeles, haciendo nuestras cuestiones y tal, y nadie nos lee, nos leemos solo entre nosotros, y al final yo siempre pienso, a ver, si las cosas se acaban cambiando al final en la política, pero y los políticos normalmente, pues ellos para mí no son mala gente, simplemente ellos quieren ganar elecciones y lo que quieren es proponer siempre su programa electoral que les permite ganar elecciones. De alguna forma quizás sea un poco infantil pensarlo así, pero digo, hombre, si tú enseñas a la gente a que entienda las cosas, pues los políticos ya no van a poder ofrecer lo que ellos creen. Claro. Eso que llamamos ahora populismo, pero que siempre ha estado allí. Es verdad que ahora está llegando a niveles que no eran impensables hace algunos años, pero de alguna forma con la tarea de divulgar, de explicar y de que entiendan un poco cómo funciona la economía, pues bueno, igual es una forma infantil de pensar, pero intentamos un poco también pues que esto se frene, ¿no? Que haya un poco más de racionalidad y por lo tanto, bueno, que al final todo acabe derivando en reformas mucho más interesantes, ¿no? O mucho más mejores, ¿no? Para el bienestar de la gente, que es un poco lo que buscamos, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar de todo eso a lo largo de la entrevista, precisamente de los políticos, de sus incentivos, de las pensiones, pero por empezar un poco en el lado, si te parece, Nacho, más humano. Has escrito un libro con tu hija. Eso es algo que tiene que ser, para aquellos que somos padres, ¿no? Somos los 3 padres, tiene que ser además una experiencia
muy chula, muy gratificante. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo surgió? ¿Un debate familiar? O... Bueno, la verdad que luego las cosas como son. Mi hija pasa de mí, ¿no? Como todo. Como debe todos ser. los hijos, como tiene que ser, ¿no? Pero es verdad que yo ya hice un libro en 2014, un libro que se llamaba ¿Qué será de mi pensión?, ¿no? Yo me lo curré ahí, trabajé mucho y tal. La verdad que me quedé entre dos aguas. Es decir, por un lado, era como que decían, la gente era como decían que era como muy técnico. Yo no había conseguido, mira que yo hice un esfuerzo de verdad, o sea, es que no sabía cómo simplificarlo más y no me di cuenta de que no había llegado, porque los economistas es que cuesta mucho hacer divulgación, ¿no? Entonces, cuando luego entraremos, si queréis, en cómo se me ocurrió escribir este libro, ¿no? De la juventud atracada, cuando se presentó la oportunidad, pues me decía mi mujer, joder, es que deberías un poco volver a escribir un libro con todas estas ideas, porque al final son cosas que estaban muy en la calle, pero que yo lo tenía más hecho con varias... había hecho varias conferencias, un poco... luego si quieres entramos en ello, ¿no? Pero digamos que yo dije, yo otro libro no hago ya. Porque, vamos a ver, tardas mucho tiempo en escribirlo y realmente, pues al final esto no lo vale a nadie, ¿sabes? Que las cosas como son, porque escribimos y dice, oye, ¿por qué no coges? Yo tengo 3 hijas, pero es verdad que Carlota, que es con la que hice el libro, es la que más lee, la que mejor escribe y tal. Las otras, bueno, aquí cada uno es como es, ¿sabes? Nunca sabes. Y entonces, a ella le gusta mucho escribir, le gusta mucho leer y dice, pues mira, ¿por qué no lo haces con Carlota, que no tiene ni idea de economía? Porque acababa de acabar el bachillerato y no había cogido la parte de economía, estudia cosas de ciencias, de hecho ahora estudia físicas. Y entonces dije, bueno, venga, pues, y que ella se ocupe de ser como el editor. Es decir, pues yo escribía y ella iba como Penélope, me iba deshaciendo lo que escribía, papá, esto es un rollo, papá, esto no se entiende, papá, no sé qué. Pero yo decidí, bueno, venga, pues esto es lo que hemos jugado, vamos a jugar a esto. Entonces, digamos que me ayudó a acercar un poco más el libro al lector que no es un economista. Y un poco por las críticas que he recibido, yo creo que sí que hemos mejorado con respecto a mi primer libro. Y yo había veces que decía, aquí no tiene razón ella, pero luego es verdad que sí, porque a veces creemos que explicar de más... No sé, ellos quieren un lenguaje un poco más directo, un lenguaje más sencillo, etcétera, y la verdad que en ese sentido, pues yo creo que quedó bien, fue una buena experiencia también. Es verdad que ella se llevó la mitad tampoco pagan mucho, ¿no? Lo digo por si acaso. Pero digamos que sí que se llevó la mitad y por lo tanto también tiene incentivo, si quieres, monetario, que a veces es más que el incentivo de papá, voy a hacer un libro contigo, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que fue una buena experiencia y yo creo que lo pasamos bien. Y además tocaba un tema que a ella le venía muy de cerca, ¿no? Claro. Con lo cual ella tenía una doble implicación, ¿no? Sí, la verdad que ella en principio tampoco se ha pensado mucho, porque yo creo que también a veces, yo también cuando éramos jóvenes tampoco estás pensando en estas cosas, ¿no? Digamos que estás ahí a tus cosas. Claro. Y entonces algunas cosas le sorprendían cuando iba haciendo ella el libro, iba leyendo, papá, pero esto es así, bueno, etcétera, ¿no? Porque tampoco tienen esa madurez para entender las cosas, ¿no? Qué bueno. Y un poco la idea del libro, fijaos, un poco me vino... Claro, ahora está muy de moda todo este tema, ¿no? Pero es verdad que un libro que lo sacamos en 2023, me parece, 2024, yo llevaba ya, con 5 años antes, yo ya estaba ya con esta idea, quizás porque había trabajado en tema de pensiones, entonces yo me daba cuenta de que había una sensación, todas las charlas con mis colegas en las cenas, ellos siempre hablan de los jóvenes, pues que los jóvenes es que se quejan de vicio, es que no hacen nada, están todo el día sin hacer nada, encima están peor preparados que nosotros y no sé qué, toda esa percepción, ¿no? Y yo veía por otro lado los datos económicos y yo decía, joder, es que es todo lo contrario, es que esta generación está siendo abandonada y de forma sistemática y vamos repasando todos los datos. Y entonces yo me daba cuenta que ganaba muchas charlas de cervezas y de comidas y tal. Y empecé a preparar unas conferencias donde iba a presentar todo más o menos gente pues de mi generación, o incluso mayores y tal, y veía que en el asiento se quedaban un poco cuando les ibas enseñando los datos. Y entonces de ahí fue un poco en mi departamento. Es que los alumnos de ahora no son como los de antes. Era la típica charla de café y tal, y yo me daba mucha rabia porque creo que no estaban siendo conscientes de que estaban siendo realmente una generación que está siendo olvidada, ¿no? Porque la gente dice, no, es que claro, es que tienes los móviles y tú no lo tenías. Tienen Netflix. Ellos tienen Netflix. Digo, ya, tío, pero... No uses tú el móvil, no usas tu Netflix y que solo lo usen ellos. Entonces ahí, vale, pero tú lo usas más que ellos. Es verdad. O sea, se trata de que hay un progreso que todo el mundo lo está experimentando. Los viajes baratos, yo no podía viajar ya, pero ahora puedes también. O sea, es verdad, hay una parte de mejora de la sociedad que la tenemos todos y no vale que como ha mejorado ya te vamos a fastidiar en todo lo demás y luego llega lo adicional, lo que tú tienes que hacer un esfuerzo hacia ellos y es ahí donde ellos se van quedando claramente atrás, ¿no? Y de un poco de todas estas discusiones y tal es que me animé un poco y luego con mi mujer que me convenció de hacerlo con mi hija, me animé a proponérselo a mi editor que había hecho el anterior libro, que le gustó y tiramos para adelante, ¿no? Pero sí. Pero
fíjate que es un tema que yo creo que ha salido en todas las comidas familiares, en todas las comidas con amigos, y por no ir muy lejos. El sábado o el domingo tuvimos una paella familiar en casa y salió el tema, ¿no? Y salió el tema y decíamos, bueno, exactamente lo que tú estás planteando. Por un lado, el punto de vista de que el joven pues no es mucho más cómodo, lo tiene todo, etcétera, etcétera, y por otro, que viaja más, que tiene disfruta más de la vida, más carpe diem y tal, y por otro, una situación objetiva, que hablaremos ahora, ¿no? De sueldos, de vivienda, etcétera, etcétera. Y esos dos puntos de vista que yo no creo que sean incompatibles. Quiero decir, que creo que pueden estar pasando las dos cosas, pero que abre un debate, vamos, que no tiene fin y por lo tanto es los buenos, ¿no? Los que te tiras todo el domingo allí charlando. Ese es otro tema importante. Cuando yo escribí el libro también porque no conseguí convencer a mucha gente, ¿no? Claro. Porque cuando haces una cosa muy obvia, que haces, yo qué sé, 2 y 2 son 5, no, 2 y 2 son 4, y ya está. Ya pues está. No hay libro que valga. O sea, con amigos, pues precisamente esta dicotomía, esta tensión que nunca se acaba de resolver es lo que me motivó a hacerlo más. Claro. Porque claro, nunca... yo me acuerdo con colegas académicos, no me gusta tu libro, no tienes razón. Digo, ya, pero es que por eso lo he escrito, ¿sabes? No, tienes razón y tal, por eso lo he escrito y tal. Y de hecho, pues bueno... incluso quizás está escrito con un poco de mala leche, yo lo reconozco, en la juventud atracada es un título agresivo, Sí. pero también se trataba de hacerlo así, Claro. ¿sabes? Porque De llamar la atención. De llamar la atención. Bueno, ¿y por qué dice que está atracada? Bueno, a Yo, ver, yo también lo pienso, ¿eh? que yo también lo pienso. Mira, el título viene un Clickbait. poco... Sí, no, porque es que cuando ya empiezas, cuando tú... Si queréis vamos a repasar ahora todo. Sí, que es interesante. Y vamos repasando en qué me baso, ¿no? Pero cuando lo ves al final dices, joder, tengo que buscar algo realmente... Es que está atracada, ¿vale? Y el título es una forma metafórica de hacerlo ver, ¿no? Mirar, el punto un poco de partida, en el que yo soy economista y por lo tanto pues miro un poco la parte más económica, ¿no? Es que yo digo, a ver, yo empiezo siempre con lo mismo. Digo, a ver, vamos a ver. En los años 80, 90, cuando yo era joven, porque a mí me gusta, es que no me quiero ir más para atrás, porque claro, si tú vivías en el franquismo, ahí no hay, evidentemente estaban peor. O sea, es que eso no, porque si me llega mi padre ahí, que es la generación silenciosa, que vivió la posguerra, que no sé qué, y ya digo, va, tío, sí, tienes razón. Tú también lo pasaste, y tú peor. Estamos hablando de mi generación, si quieres, los que tenemos entre 50 y 70 años, si quieres, o 50 y 65 años, o 45, 65, no sé, son como se mire, y los actuales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo era joven, en los años 80 y los 90, digamos que todo iba a favor nuestro. Todo. ¿En qué sentido iba todo? Porque la economía iba a favor nuestro, porque la gente lo olvida, ¿no? Pero cuando el indicador más importante para saber cómo es el progreso de una sociedad es la renta per cápita. ¿Vale? La renta per cápita es todo lo que producimos dividido entre la población, ¿vale? Es verdad que tiene problemas también de desigualdad. Por ejemplo, si yo me como 3 pollos y vosotros 2 ninguno, pues en media nos hemos comido un pollo cada uno. Pero yo me he comido los 3 y otro, Nacho, tú te has comido 3 y nosotros ninguno. Ese ejemplo es muy tuyo. Sí. Entonces, al final, es verdad que tiene problemas de desigualdad. Pero si no mejora la renta per cápita, es imposible que mejore, que haya progreso. Eso es una condición necesaria que no es suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Tú imagínate cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Cuando yo era joven. Tenías que la parte de arriba de la cohorte más mayores, los mayores que eran pocos, y se jubilaban y dejaban de aportar al PIB, a la producción, y por lo tanto unos poquitos dejaban de aportar y entrábamos en la base un montonazo de gente, que éramos muchos, a aportar. Correcto. La renta per cápita crece sola. No hay que hacer nada más. No hay que hacer nada. Aunque no hay que hacer nada más. O sea, es que la renta per cápita crece sola. ¿Qué ocurre? Que ahora es al revés. Ahora se están retirando gente, muchos que se salen fuera y entran por abajo pocos que entran a reemplazar, se tienen que reemplazar la producción que producían los muchos que se están yendo con la jubilación, los que entran por abajo son pocos. Y ahí la renta per cápita solo puede crecer si los que entran por debajo producen mucho más, cada uno de ellos son más productivos, la famosa productividad. Y por lo tanto solo puede mejorar si mejora la productividad. Entonces, si no hay aumentos de la productividad,
la renta per cápita no va a mejorar. En mi época, cuando yo era joven, ¿no? La productividad crecía poco, más que ahora, pero poco, y aún así se crecía mucho en términos per cápita. Y esto te permitía hacer muchas cosas. Pero no solo esto. ¿Qué ocurre? Que también los impuestos que hay mucha más gente, como arriba son pocos, pues había mucho más gente aportando en estado del bienestar y muy pocos recibiendo. También se podía financiar todo más fácilmente. Y por lo tanto podemos decir, luego entraremos si quieres en el mercado laboral, la educación, etcétera, podemos decir que la economía iba a favor de los jóvenes. Y es lo que se llamaba, si quieres, el dividendo demográfico de toda la vida. El dividendo demográfico, pues hay un dividendo demográfico que aportaba el crecimiento en términos per cápita y por lo tanto aumentaba el progreso. Cuando yo era joven, pues en 10 años multiplicábamos casi por 3 la renta per cápita. Y ahora prácticamente está estancada. Porque claro, aunque la productividad no aumenta a los ritmos que tiene que hacer. Y por lo tanto ahí les acompaña, a mí me acompañaba la economía y a los jóvenes de ahora la economía no les acompaña. Pero ahora hay una vertiente que olvidamos claramente cuando hablamos de... Siempre nos centramos en la economía, pero no nos damos cuenta que la demografía, la demografía lo que nos llega es un tsunami. No somos conscientes de lo que llega. Es que no somos capaces de imaginarlo porque nunca antes en la historia de la humanidad éramos tan envejecidos. Es algo que no sabemos lo que es, que va a ser algo espectacular. Pero ¿qué ocurre? Que hay un tema de la demografía que es cómo la demografía afecta a la política. Que yo con un coautor mío que se llama Vincenzo Galasso de la Universidad Bocconi le llamamos aquí la demografía política. O sea, la demografía tiene impacto sobre la economía, que hemos dicho, a renta per cápita, pero también lo va a tener sobre la política. ¿En qué sentido? En que date cuenta que cuando cuando yo era joven, los jóvenes pesábamos el 35% del electorado. ¿Vale? Y ahora prácticamente no llegan al 20%. Y los mayores antes pesaban prácticamente nada, por debajo del 20%, y van a llegar al 35%. Entonces tú ahora vamos a pensar un poco lo que hacen los políticos. Los políticos normalmente quieren ganar las elecciones. Entonces ellos lo que hacen es que diseñan un programa electoral para ganar las elecciones. Entonces tú ahora ya tienes, imagínate, jóvenes por aquí y mayores por aquí. Los jóvenes son pocos, los mayores son muchos. Ya el político dice, bueno, voy a inclinar por los mayores, evidentemente, porque si quiero ganar, necesito más votos. Pero hay todavía más cosas. Los jóvenes, la participación electoral de los jóvenes es casi 20 puntos por debajo de la de los mayores. Era así antes y es así ahora. No vale ahora decir que es que los jóvenes no participan ahora. La gente políticamente participa poco. Los jóvenes siempre, porque además no saben quién votar, acaban de empezar, no tienen... requiere un hábito. Por lo tanto, ya tienes. Son más los mayores y votan con más intensidad. Pero ahora nos vamos al programa electoral. Digo, a ver, ¿qué quieren los mayores? Los mayores lo que quieren básicamente es no me toques las pensiones, no me las toques, olvídate de mí. Y no me toques los impuestos a la riqueza. No me toques ni las casas, ni el patrimonio, ni me toques nada de esto, porque como me toques algo de esto, fuera. Por eso. Los jóvenes, ¿qué quieren? Los jóvenes son muy heterogéneos. Los mayores son un bloque homogéneo. Quieren más o menos lo mismo. Los jóvenes son muy heterogéneos porque uno está empezando a emanciparse, otro está estudiando, otro yo qué sé. Entonces, ¿qué quieren los jóvenes? Mucho más difícil saber. Es una agenda mucho más heterogénea. Y por lo tanto el político dice, ostras, es que aquí lo tengo muy claro y aquí no sé muy bien. Luego otra cosa muy importante. Los mayores, televisión, radio y prensa. Los jóvenes. Nada. No sabemos lo que miran. TikTok, redes sociales, es mucho más complicado. ¿Qué hace? Todo esto lo que genera es que los políticos tengan ese sesgo a hacer cosas que favorecen a los mayores, que no ocurría cuando yo era joven. Entonces, cuando yo era joven yo tenía aliados. Tenía la economía de aliada y tenía de aliados a los políticos. Y ahora mismo los jóvenes están completamente desatendidos por los dos lados, porque son irrelevantes en unas elecciones y la economía no va a su favor, ¿no? Entonces, es un poco la forma en la que a mí me gusta un poco también motivar, hacer ver que no tienen aliados los jóvenes actuales, que sí los teníamos nosotros. Entonces, claro, tú miras un poco, quizás a mí el dato que me parece más espectacular, que con eso se acaban todos los debates, cuando estoy con las discusiones estas que estábamos diciendo antes, es que se emancipan casi 10 años más tarde que cuando nosotros nos emancipábamos. Entonces tú dices, no, es que les encanta vivir en casa con Netflix y no sé qué. Que no se van porque no quieren. De hecho, hoy ha sacado el Consejo de la Juventud el último dato, solo hay un 15% de jóvenes menores de 30 años emancipados. Y esto tú dices, bueno, es que en Europa son 5 años más antes. Entonces, si los jóvenes no se pueden emancipar, no será porque están mejor, digo yo. Sí, claro. Será porque no pueden. Porque que yo sepa, todos los jóvenes no quieren vivir en casa de sus padres hasta esas edades, ¿no? Es que lo que no... Es la prueba del algodón. Yo ya con esto digo, mira, si queréis seguimos discutiendo más cosas, pero es que esto es una cosa tan obvia que no puedes decirme que no. Es que lo que no podemos comparar es una expectativa de vida, una vivienda, unos sueldos en condiciones, etcétera, etcétera, con
Netflix, un teléfono, un no sé qué, porque estos son complementos, pero lo que estamos hablando es de tu plan de vida, y eso es lo que ahora mismo no lo tienen claro. Yo, con respecto a lo que tú has dicho de los beneficios a las personas mayores, ¿no? A los boomers, bueno, está por supuesto las pensiones, todo lo que tú has enumerado, pero además hay un punto donde yo ya veo que es casi conspiranoico por parte de los políticos, ¿no? Y es que incluso lo que están haciendo con la vivienda, lo están haciendo porque, claro, todo hace que tu valor de la vivienda suba. ¿Y quiénes son los propietarios? ¿Quiénes somos los propietarios de la vivienda? Los que tenemos una edad. Y entonces atacarían, si verdaderamente se ponen a resolver el problema de la vivienda, atacarían el valor de nuestra vivienda. Y entonces irían en contra de nosotros. Yo lo veo eso ya un punto conspiranoico de más, pero bueno, pero en el fondo estamos hablando, y me gustaría que comentaras qué parte de esos sueldos tan míseros que tiene la juventud hoy en día. Ayer me decía un amigo, que no estará viendo, que su hijo gana en Estocolmo 3.600 euros y aquí aspira a 1.100. El mismo puesto de trabajo, un tecnólogo, tal, no sé cuánto, 3.600 haciendo chips en Estocolmo. Dice, es que, ¿por qué? O sea, ¿qué parte tienen los políticos culpa de este entramado? ¿O es que vienen nuestros genes españoles, que nosotros no somos productivos, etcétera, etcétera? Y después, la segunda parte, por un lado, los medios que tú tienes para comprar, y por otro lado, los precios tan prohibitivos, en el caso concreto de la vivienda, que hace que el plan de vida sea imposible. Sí, bueno, la pregunta se las trae, ¿no? Te la has puesto votando. Joder. No, pero digamos que ahí el tema de los salarios en España un poco, yo creo que también hay que mirar un poco, normalmente están asociados a la productividad, ¿vale? Tú dices, bueno, ¿y por qué le pagan más en otro país? Porque a lo mejor en otro país, como hay más capital, es más productivo. Y aquí, como no hay capital, es menos productivo, ¿no? Claro. Entonces, aquí hay muchos factores, porque no solamente hay uno. Uno, claramente, el sistema educativo, que aquí también, yo digo, a ver, ¿cómo puede ser que tengamos un sistema educativo que tiene muchísimas carencias, no solo los ninis, sino sobre cualificación? Parece que las carreras que están dando no tienen, sabes, que hay muchos problemas allí y tú no estés mejorando el sistema educativo, porque el sistema educativo es el principio de todo. Correcto. Entonces ya dices, vale, pues a lo mejor hay que hacer una reforma educativa, seguro, porque además este es otro problema que tienen los políticos, están todo el rato hemos hecho 8, la LOCSE, la LOE, no sé qué, y ninguna va a atajar el problema. Pero también es verdad que nos ha mejorado los recursos que tienen que ir al sistema educativo, y eso un poco lo sufrimos también en la universidad, etcétera, que seguramente tendrá que venir acompañado de otras reformas, ¿no? Pero digamos que ahí no se está solucionando el problema, y hay que darse cuenta de una cosa, que el sistema educativo hoy en día no es como cuando yo era joven. Mi sistema educativo, con que yo lo hiciera mejor que los que estaban trabajando, yo ya había cumplido. Claro. Pero ahora no es así. Ahora yo compito en un gobierno, es un mundo globalizado. Y por lo tanto yo ahora compito con un licenciado alemán, un licenciado portugués, un licenciado francés. Y ahora mismo yo puedo hacerlo mejor, que seguramente lo están haciendo, que los siguientes, porque claro, aquí hay un tema aquí en la universidad que dice, es que yo cuando yo estudiaba tal, pero es que cuando digo, vale, tío, cuando tú estudiabas, ¿cuánta gente iba a la universidad? Iba el 20% de cada generación. ¿Cuánta gente va a la universidad ahora? El 50%. Entonces, al final, tú estás confundiendo cosas, porque no es lo mismo cuando va el 20%, por así decir, mejor, que cuando va el 50%. Ahora, ¿quiere decir que ahora son peores que cuando solo iba el 20%? No, en principio no tiene por qué. ¿Vale? Te digo porque este es uno de los debates. Eso es como, por ejemplo, cuando empezó a popularizarse las carreras de maratón. Si tú miras los tiempos medios de correr maratón, cuando se han popularizado, el tiempo medio ha subido. El tiempo ha subido, correcto. Entonces alguien podría decir, la raza humana se está degenerando porque las carreras populares, coño, es que antes solo corrían. Quería decir ha bajado el rendimiento, ha subido el tiempo, efectivamente. Y entonces ahora pero lo que te quiero decir es que el sistema educativo, eso es, claramente hay que mejorarlo porque competimos a nivel global, porque la digitalización y todo el tema digital que tenemos ahora está haciendo dos cosas que están afectando de pleno en esto. Tú ahora puedes dar un servicio profesional desde España a Francia y Francia te lo puede dar a ti. ¿Vale? Porque tú ahora mismo puedes estar trabajando para cualquier empresa y por lo tanto estás compitiendo en un mundo global. Entonces aquí ya el sistema educativo tienes que compararlo con los sistemas educativos de otros sitios, ¿no? Luego tenemos el tema de la inversión y del capital, ¿no? Porque cuanto más inversión, más capital haya, pues también esto también te afecta, ¿no? Y aquí vemos que está pasando que porque no mejora el capital, porque no crecen las empresas, porque no aumentan en tamaño, que luego pones a entrar allí. Son problemas estructurales de la economía española. Una empresa, cuando crece en tamaño, pues entonces aumenta el capital y se hace más productiva. Claro. También ocurre, ¿no? Pero fíjate y luego eso se va un poco por la parte, si quieres, de los sueldos, y luego con los jóvenes hay un problema adicional que está muy testeado, que cada vez que hay una crisis económica,
se reducen mucho las condiciones de entrada de los entrantes. Es decir, llegó la crisis del 2008, entonces se devalúa un poco todas las condiciones laborales y quien primero lo paga son los entrantes, los nuevos que entran, que son jóvenes. Y eso dura tiempo. Pero es que estos jóvenes, para más INRI, han sufrido dos crisis casi seguidas, porque llegó primero la del 2008, que fue tremenda, la peor crisis económica de casi desde la Segunda Guerra Mundial, y luego te ha llegado la de la COVID, que cada vez que llega una de estas, aunque luego recuperas, las condiciones de entrada se van deteriorando. Podemos pensar un poco también en un mercado laboral dual que tenemos, donde hay, digamos que en un mercado laboral dual, ten que tener en cuenta que tú lo que buscas es que el trabajador se sienta protegido para que pueda hacer su vida, pero necesitas que la empresa tenga flexibilidad, porque si no es flexible, pues ¿cómo va a poder competir en un mundo que acabamos de decir que está globalizado? Evidente. Y entonces, ¿qué pasa? Que normalmente tendemos a un modelo más dual, es decir, que los nuevos entrantes den la flexibilidad al mercado laboral y los que ya están establecidos, pues esos tengan más protección, ¿no? Y esto también hace que todavía se evalúen más las condiciones laborales de los jóvenes con respecto a los mayores. Y luego otra cosa, la economía digital, que no le hemos pensado, pero que está ahí, que hace que antes, cuando yo era joven, el crecimiento se producía, es verdad, más en Madrid y Barcelona, pero crecía en otras provincias. Ahora prácticamente solo crece Madrid y Barcelona, bueno, sobre todo Málaga también ahora, que está creciendo mucho, Madrid y Barcelona. Bueno, Madrid y Málaga yo te diría un poco Barcelona, porque han perdido un poco lo que sería su impulso y un poco también el País Vasco. Pero es que eso es así porque es un fenómeno global, no es España. O sea, ahora no crecen los países, ahora crecen las ciudades. Y eso hay que entender lo que es así. Los que están estudiando esto, yo lo estuve mirando en su momento para escribir el libro y para otras cosas que me interesaban, tiene que ver con las teorías de la aglomeración, que es algo que funciona lo siguiente. Estamos los tres empresas, imaginamos aquí en Málaga, y llega una cuarta empresa de nuestro sector, digamos que las cuatro somos más productivas. La sinergia, claro. Eso como externalidades positivas de estar todos juntos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es imparable. O sea, si tú paras esto, puedes parar el crecimiento. Y lo mismo está pasando en Francia con París, en el Reino Unido con Londres. Solo Alemania tiene dos polos muy potentes, ¿no? Pero digamos que tiene como un sector industrial un poco más que no solo un polo, sino tienen varios. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahora los jóvenes no solo tienen estos problemas salariales que hemos dicho de que obviamente la que tienen salarios que no suben, sino que tienen que desplazarse todos a estas grandes ciudades, o a Málaga, o a Madrid, o a Barcelona, y ahí, claro, se genera que hay mucha oferta, hay mucha demanda, van allí y poca oferta, y por lo tanto los precios suben mucho. Tú antes podrías trabajar en Burgos, pongo Burgos como ejemplo, que igual no es un buen ejemplo, pero ahora no. Ahora no tienen que ir. Y luego tú dices, vale, pero esos empleos normalmente son empleos de empresas tecnológicas, pero hoy en día casi todas están digitalizadas o tecnológicas o digitales, que dan servicios a todos los sitios, pero luego tú tienes que pensar que hay trabajos que te dicen por cada empleo que tú generas de este nivel de una empresa digital, generas hasta 4 empleos de otro tipo, porque a esa persona hace falta ponerle un profesor de pádel, otro de CrossFit, un paseador de perros, un peluquero, y por lo tanto generas mucho empleo. Entonces todos los jóvenes tienen que desplazarse a las grandes ciudades. Sube mucho el precio del alquiler, sube mucho el precio de compra de pisos, sus salarios no están y por lo tanto, ¿cómo van a poder comprar un piso o alquilar un piso con esos salarios? Eso no ocurría cuando yo era joven. Y no ocurría pues porque primero los salarios y los precios de los pisos no se habían desacoplado tanto. Tú podías desplazarte a trabajar a otros sitios, ahora solamente prácticamente en las grandes ciudades. Y luego una cosa que me gusta mucho mencionar, y es que cuando yo era joven se gastaba el 1% del PIB en vivienda. Ahora se nos ha olvidado, pero yo cuando era joven había una cosa que se llamaba viviendas VPO, que no sé si había aquí en Málaga, pero en Madrid había, que te podía tocar por sorteo. Incluso. Es verdad que yo lo intenté, nunca me tocó. Pero oye, yo nunca lo entendí eso del sorteo, pero bueno. Pero yo vi que existía porque a algunos amigos míos les tocó, no era un engaño. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué político iba a presentarse en unas elecciones sin dar algo que solucione los problemas del 35% del electorado? Ahora, en vez del 1% del PIB en vivienda, ahora gastamos el 0,35, 0,36. Y cuando miras en detalle son rehabilitaciones de casas, que si las ventanas, de las que ya están. Y por lo tanto, todo esto hacía que daos cuenta que en la época esta de expansión, de cuando nosotros éramos jóvenes, se construyeron más de 2.200.000 viviendas VPOs. Qué barbaridad. Se dieron en propiedad. O sea, fue una política generosa, pero ineficiente, porque si en lugar de haberse dado en propiedad, en alquiler, si hubiera dado en alquiler social para jóvenes, tendríamos un parque de viviendas similar al de otros países, que podría servir para que los jóvenes, cuando empiezan, al menos puedan tener esta emancipación que están buscando, etcétera. Pero bueno, ahora ya se hizo mal, y ahora dice, vamos a solucionar el problema de la vivienda. Pero eso cuesta dinero.
es que hay que sacar al menos un punto de PIB a gastar en vivienda. Puedes hacer cosas del sector privado. Tú puedes, si quieres, liberalizar suelo, puedes hacer muchas cuestiones para que haya iniciativa privada que digamos, que genere más vivienda y, por supuesto, bajará el precio. Pero desde el punto de vista del Estado, ¿sabes? Creo que vivienda social va a venir siempre bien. En este caso, no solo para jóvenes, que son los que más lo necesitan, pero también hay personas mayores que también lo necesitan y también tendrían que entrar ahí, ¿no? Pero digamos que ahora no se hace. Y bueno, y tú que has sido asesor y sigues siendo asesor, ¿no? del equipo económico del gobierno, ¿verdaderamente os hacen caso? Es la pregunta. Hay que estar los incentivos después, lo que ha dicho. Sirve para algo porque claro, yo es que alucino cuando, por ejemplo, en el tema de la vivienda, ¿no? Que se le dé ayudas a los demandantes de vivienda cuando hay una oferta capada de vivienda. Claro. Eso lo único que produce es subir el precio. Punto. Claro. Entonces, claro, y digo yo, con todos los asesores que soy y tal, ¿os oyen? ¿O tienen idea de lo que están haciendo? ¿O lo hacen a propósito para que nuestras viviendas no bajen? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, eso es un tema, al final, como asesor o como tú das tú metes los papeles ahí, tú metes las ideas y luego la decisión política va por otro lado. Yo creo que es indudable que tiene una preocupación porque esto puede ser un problema. Hombre, puede acabar con esto puede acabar con la buena marcha de la economía en España ahora mismo, que está en tasas de crecimiento por encima, yo creo, de su potencial, pero digamos que si al final no se pueden desplazar, si el empleo tiene que estar en las grandes ciudades, porque eso es lo que nos demanda la nueva economía y al final no pueden irse porque las viviendas son muy caras, no hay movilidad, o no se pueden emancipar o se tienen que ir fuera, como el caso que tú me has dicho del hijo de tu amigo, pues esto va a frenarlo todo, ¿no? Entonces yo creo que de una forma sí que ellos son conscientes del problema, lo que pasa es que luego, claro, llega la hora de la política y llega la hora de la priorización de los recursos y al final pues eso no han considerado que sea prioritario, ¿no? Que para mí claramente lo es. Y no es un tema más ideológico que de prioridad, porque hay que movilizar muchos recursos para dejar que la iniciativa privada edifique a tutiplén. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Y el otro, vamos, con otro amigo, yo voy a comentar todas las charlas que tengo con amigos. Pero es lo bueno. Tengo un amigo que vive en Japón, ¿no? Y el tío allí le han dado una hipoteca hiperbarata en Tokio, que son 40 millones de personas, y ha conseguido una vivienda y dice, no hay problema, allí no hay problema. ¿Cómo lo hacen? Bueno, no lo sé, ¿no? Pero lo que dice el japonés es que cuando llega por Baraja y ve La Mancha, dice, ¿y vosotros tenéis problemas de vivienda? Iba a decir una palabrota. Porque no tiene sentido. Entonces, y no es tema de inversión, es tema de regulación, es tema de decir, señores, vamos a hacerlo bien. Quiero decir, no eliminar la regulación, sino una mínima regulación para que la cosa crezca razonable, pero que aquí haya posibilidad de ofertar vivienda. Yo creo que y no es cuestión de medios. No, digamos que la parte de los medios es para la pública de alquiler, que yo creo que es necesario, pero hay que hacerlo a nivel global, necesita la iniciativa privada y es evidente lo que tú dices. O sea, España, también te lo dicen los italianos. Los italianos cuando llegan aquí te dicen lo mismo, dicen pero ¿qué le pasa a España? Si es que estáis todos apiñados y luego no hay nada. Es verdad que tenemos la fauna y la flora más silvestre, más salvaje de toda Europa, ¿no? Y es una pasada, pero digamos que tú puedes hacerlo manteniendo las dos cosas. Claro. ¿Cuántas señas, tanto que estuvo tan criticado el pocero. El pocero y tal, cuántas señas caben desde Seseña hasta Madrid? Sí, no, está. De hecho, mi hermano vive en uno de esos pueblos que son satélites, que es de Toledo y que es satélite de Madrid. Es decir, tienes que tocar mucha legislación, tienes que hacerlo con un gran acuerdo nacional, porque digamos que aquí va la nacional, la autonómica y la local, ¿sabes? Todo esto para conseguirlo, no solamente para porque muchas veces lo que está ocurriendo es que ese suelo liberalizado, los propios promotores no lo están sacando. ¿Por qué? Porque es que también prefieren ir sacando poco a poco porque el precio lo marca la escasez. Claro. Sí. O sea, eso de economía lo sabemos, ¿no? Yo cuando empiezo aquí a dar la primera clase de economía y digo, a ver, tal, ¿qué? La primera lección. Claro. Es que no es lo que tú vales, es cuánto de escaso es. Es decir, yo siempre les digo, porque yo me encanta, digo, o sea, si solamente se pudieran tomar 3 huevos fritos al año, porque hay solo 3 gallinas que ponen 3 huevos fritos al año, ¿cuánto costaría ese huevo frito? Lo compraría un Elon Musk, 1.000 millones, se pondría el tío con su huevo frito, tío, no hay nada más rico, ¿sabes? Te quiero decir, mojaría su pan y digo, en cambio, o lo mismo pasa con el agua, que no vale mucho porque hay mucha, comparada con el diamante no puedes vivir, entonces el precio lo marca la escasez. Ya pasa que tenemos nuestro poeta Antonio Machado, ¿no? De solo un necio confunde valor y precio, ¿no? Yo creo que es clave, ¿no? Pero claro, es que es difícil de hacer ver esto porque hay mucha gente que piensa de alguna forma que no entiende de economía y está en una situación más ideológica, ¿sabes? Si quieres, que es verdad que a lo mejor luego tienes que regular también, pero lo que está claro es que si somos
7 personas que nos tenemos que sentar en el juego de la silla. Juego Y hay 5 sillas. Y hay 5 sillas. Podemos dar todas las vueltas a las sillas y ser más rápido en poner tu culo. Claro. Pero al final hay solo 5 sillas, hay 5 culos que se sientan y los 2 que se quedan fuera normalmente son los jóvenes. Y eso es obvio. Luego, si quieres, una vez que haya 7 sillas para 7 culos, entonces ya podemos pensar en cómo regulas. Pero claro, lo que está ocurriendo ahora, y se ve en las zonas en esta que están los precios, es que muchos se van al alquiler, al alquiler vacacional, claro. pero luego también lo que haces es elegir. Y estás dando viviendas baratas, porque el propietario dice, a ver, solo puedo ponerlo, imagínate, yo qué sé, imaginamos que el precio libre son 1.500 y solo lo puedo poner a 1.000 porque me acaba de decir la normativa que esto tiene que estar en 1.000. ¿A quién se lo doy? Al que me da más garantía Claro. y lo selecciono, vamos. Y está ocurriendo, el día que lo vean los datos, es el expatriado que está forrado, que trabaja para una compañía alemana o americana que se ha venido a Barcelona o a Madrid, bueno, Madrid no porque está liberalizado, pero a Barcelona, y digamos que le estás pagando el piso a 1.000 euros. Y el tío está feliz, claro. Y tú estás feliz porque sabes que se paga. Y luego de paso a Marx le dice, mira, aire acondicionado te lo pones tú porque yo ya a 1.000 euros que no me dejan cobrarte más, etcétera, ¿no? Y otras trampillas que se pueden hacer. Entonces yo creo que sí, tiene que aumentar la oferta. Y una forma fácil de aumentar la oferta, que el otro día me lo comentaba un colega, que tiene que ver con lo que decías de Tokio, es que, por ejemplo, hay barrios que son de interés artístico, etcétera, y cultural, no, pero en Madrid hay muchos barrios que son casuchas que las tienen que tirar porque realmente están ya, las tiran y solo las dejan la altura, solo dejan que sean de 4 plantas. Digo, tío, ¿qué más te da en este barrio? ¿Para qué vamos a hacer 4 plantas? Deja que sean 10 plantas, 12 plantas, ¿qué más te da? De hecho, es que eso sí que haría rentable que muchas zonas de Madrid que no tienen ningún valor, tú coges al propietario y dices, mira, te voy a pagar por tu casa tanto, además te voy a dar un piso en esas 12 plantas, te voy a arreglar la casa, es decir, hay cosas que se podrían hacer, pero es indudable, Che, que para vivienda social, en muchos casos, pues la otra priorizaría recursos. Y además a la economía española, la inversión, voy a decir una barbaridad, pero si yo recorto un punto de gasto en cosas y la meto en inversión en vivienda, la inversión en vivienda tiene un multiplicador fiscal de la leche. O sea, es que encima es más crecimiento, es que el día que se den cuenta, claro. Pero hay que liberalizar el suelo y instalar la iniciativa privada porque hace falta muchísimas viviendas y solo con la iniciativa pública no lo ibas a hacer. Y después hay una tercera pata que es la libertad de propiedad, digamos, el respetar la propiedad, el que los inquilinos puedan ir a la calle si no te pagan. Algo de sentido común que lo hemos perdido y que hace que los propietarios no pongamos la vivienda en alquiler. Y entonces bajamos aún más la oferta de alquiler, con lo cual estamos haciéndonos daño a nosotros mismos, nos estamos tirando un tiro en el pie y a costa, bueno, porque se supone que eso es para defender a aquellos que son vulnerables, ¿no? Pero claro, al final, ¿a quién le estás alquilando? Un poco lo que tú decías, al final tú buscas a alguien que no vaya a ser vulnerable, con lo cual los vulnerables los dejas fuera del mercado. Es decir, es que además de tener un precio de la vivienda mucho más alto, estás haciendo mucho daño a los vulnerables. Con lo, no sí, al final es que estás esas 3 patas, vivienda social, en alquiler, nada en propiedad, la regulación mínima para que se crezca y el respeto a la propiedad. Que además lo puedes combinar también, yo voy a mejorar un poco el tema de los... que es verdad que el problema es mucho más pequeño, se amplifica mucho con estos temas también que tenemos, pero es verdad que la gente se quede tranquila de que si no dejan de pagarte, pues si la persona que es vulnerable no puede pagar, que el Estado te pague. Claro. No me dejes de pagar. Y luego también puedes acompañarlo, si quieres, con subir un impuesto a quien tenga la vivienda vacía y no la alquile. ¿Sabes? Puedes hacer las dos cosas para hacerlo más equilibrado, ¿sabes? Evidentemente, este es un problema que va avanzando y que se puede llevar por delante la buena marcha de la economía, que preocupa mucho, evidentemente, pero hace falta construir más. El juego de la silla que tú comentabas, las proyecciones que hay de crecimiento de unidades familiares y de construcción... No, de hecho ya hay... vamos a peor. Sí, porque han entrado, solamente se han creado, me parece que al año se crean casi 280.000 nuevas familias y solo se construyen 100.000 casas, entonces no da. Y luego también hay que tener en cuenta que hay más divorcios, la gente, digamos que es que solamente va por población, ahora necesitan más casas para todo esto, ¿no? Entonces, al final... y eso sí que es un problema. Y como digo, es un problema que puede llevarse por delante la buena marcha macro, al menos, de la economía española. Claro. Nacho, fíjate, por volver un poco a lo que estábamos comentando de los jóvenes y esa demografía, yo me pregunto, y al final, ¿cómo vamos a solucionar esos incentivos que tienen los políticos? Porque, claro, es razonable y tú lo miras así desde una óptica fría y dices, bueno, pues es verdad que si ellos, su objetivo
es ganar elecciones, que es así, es obvio, y no es algo peyorativo, es decir, ellos quieren estar en el poder, quieren gobernar, quieren establecer sus ideas, su ideología. Al final es verdad que tienen que centrarse en este colectivo que aglutina el 35% de los votos. ¿Cómo salimos de este círculo vicioso? Aglutinaba, sí. Ahora es el 20, si fuera el 35 claro, ya estaría. Claro, no, Mira, me refiero al 35 en las personas mayores. Sí, eso va a ir a más. Claro, o sea, yo soy economista, los economistas fallamos en todas, somos muy malos prediciendo el futuro. Eso Siempre. hay que reconocerlo. O sea, somos muy buenos en luego mirar para atrás y decir, ostras. Ha pasado esto y lo explico, Ha sido por esto. Ha sido por esto y lo explico mejor que nadie. Pero es verdad que no somos, o sea, cualquier predicción que hacemos nos equivocamos. Pero yo sí que creo que somos buenos en decir lo que no es un equilibrio. En ese sentido, en economía, un poco la parte del equilibrio son cosas que sabes que no son sostenibles en el tiempo. Eso es. Entonces, digamos que de alguna forma hay incentivos a salir de ese equilibrio. Entonces, yo creo que la situación en la que estamos yendo no es una situación de equilibrio. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo cada vez más difícil la vida a los jóvenes, en el sentido de que no se pueden emancipar, luego no te quiero contar si se quieren montar una familia, etcétera, Sí. tienen una carga fiscal muy elevada, etcétera, no tienen todos los problemas que hemos mencionado. Claro, ellos en unas elecciones no son relevantes porque son pocos, es decir, ellos siempre dicen, es una guerra entre generaciones, aquí no hay guerras, la guerra está perdida para los jóvenes. Entonces, digamos que se podrían hacer algunas cosas que luego, si quieres, en mi libro menciono, ¿no?, que podríamos hacer para mejorar, pero lo que está claro es que votan con los pies. Exacto. Y por lo tanto, votando con los pies y largándose fuera, hacen que eso no sea de equilibrio. Entonces yo confío, hay una parte bonita de pensar en esto, es que nos daremos cuenta de esto y ya nosotros votaremos a partidos políticos que nos ayuden, que ayuden a los jóvenes. Esta es la parte bonita. La parte más realista es que como si se van los jóvenes, se va todo al carajo. Entonces, de alguna forma, aunque solo sea por el egoísmo personal, haremos cosas para ellos porque esta situación no es una situación de equilibrio. Porque se van siempre los mejores, los que tienen más posibilidades fuera, y entonces se te va descapitalizando el país y ya todavía no está siendo así, pero yo creo que vamos a tardar muy poco porque el envejecimiento es general en todos los países desarrollados. Y también, por desgracia, en países menos desarrollados, porque nos estamos acostumbrados a que primero se crecía, el país se hacía rico y luego se envejecía. Y ahora las tasas de fecundidad son bajas en casi todos los países del mundo y por lo tanto el envejecimiento está llegando a países que no están tan desarrollados, si quieres, ¿no? Pero digamos que ahora me he ido un poco por lo que os quería decir, digamos que al final va a haber una lucha por atracción de jóvenes entre todos los países. Y por lo tanto, en Portugal ya lo han estado haciendo. Si eres joven, no pagas impuestos y te vas por trabajar a Portugal. Y esto lo vamos a ver, ¿eh? Cómo todo el mundo va a querer atraer a los jóvenes porque saben que es un activo que está ahí. La sabia. Claro, entonces, al final, esto cambiará, ¿no? Yo en mi libro proponía así como ideas, así, si queréis. Primero, no entiendo cómo una persona puede trabajar con 16 años y no puede votar. Con 16 años. No tiene sentido. No tiene sentido. Y luego tienes una persona de 100 años que no reconoce prácticamente nada y va y vota, tío. Eso no tiene sentido. Es verdad que no va a arreglarlo mucho, pero hombre, un poquito de arreglas un poquito, porque ya a partir de 16 años votan, etcétera. Entonces, por ahí lo veía. Otra cosa que yo veía importante es verdad que también hacer ver caso del problema. O sea, la clave es que los que van a ser mayoritarios en las elecciones, que somos nosotros, empecemos a votar a partidos políticos que hacen cosas para jóvenes. Y cuando yo hablo de hacer cosas para jóvenes, no me estoy refiriendo al Interrail gratis, ni tal, ni cheque cultural. Eso ¿no? son cosas que se han hecho ahí. Oye, pues yo tampoco digo, oye, pues algo que les dan no viene mal, porque dado que no les dan nada, pero evidentemente para mí lo interpreto como la mala conciencia de los políticos. Tienen mala conciencia y tengo que hacer algo y voy a darle estas cositas porque por lo menos tengo mala conciencia y un poco me voy a dormir un poco más contento. Para mí, todas las políticas que aumentan la productividad son políticas de jóvenes, todas. Y entonces aquí tengo desde la educación, el I+D, infraestructuras estratégicas, incluso lucha contra el cambio climático, lucha contra la pobreza infantil, ayudas a la emancipación, ayudas a todo lo que mejorará la productividad, porque también ayudas a la vivienda como me mejora la productividad porque me permite seguir con esta idea de crecen las ciudades, no crecen los países, ¿no? Y entonces, si es ahí donde se genera ese crecimiento mayor, porque se juntan empresas, pues hay que hacer que ese proceso se intensifique. Y por lo tanto, estaba pensando, imaginaos que decimos, vale, pues por cada euro adicional que gastemos en políticas para mayores, hay que gastar €1 adicional en políticas para jóvenes, por ejemplo. Adicional, ¿eh? Ya lo que hay, vamos a dejarlo así. Y no vale financiarlo con deuda pública, porque esta es otra, que entraremos ahora. No vale esto. Entonces, digamos que ya si el político hiciera esto, ya sería algo. Yo estaba muy contento con los fondos Next Generation, que son, si ves el nombre, estaba súper bien pensado. Dije, joder, Next Generation para las futuras generaciones, porque este sesgo político
en contra de los jóvenes en todos los países. Porque está pasando en todos los países. La demografía política está en todos los países. Y yo pensé, Europa tiene una idea muy brillante. Como sabe que a nivel nacional va a haber un sesgo siempre hacia los mayores, yo voy a dar dinero europeo, mancomunado, financiado por todos, para jóvenes, Next Generation. Y dije, joder, qué política más buena para que se quede para el futuro. Pero claro, si ya han aceptado, como la reforma de pensiones española, que es claramente contra los jóvenes, la han aceptado como parte del pago de los fondos Next Generation, yo ya me he descolocado, ¿no? Pero bueno, digamos que ese programa, mantenerlo como Next Generation ahí a nivel europeo estaría muy bien, porque intentaría compensar ese sesgo contra ellos. Y una cosa que no le hemos dicho, pero que me gustaría decir ahora, que es el tema fiscal. Y tiene que ver con lo siguiente. El problema no es tanto... el problema, y de ahí me vino un poco también la idea del nombre de Juventud Atracada. Es que, digamos que una cosa es el déficit, que es lo que miramos normalmente, que es cada año cuánto ingreso, cuánto gasto. Y si gasto más que ingreso, eso es déficit, ¿vale? Te pongo el caso de la pandemia. El déficit llegó al 9%. Pero es un déficit necesario, porque es que si no hubiéramos sostenido todo el tejido productivo y todo, pues imagínate luego la estéresis que hubiera habido ahí para salir de esta situación en la que... Entonces digo, no. Entonces hay una cosa que definimos los economistas, que es difícil de entender, porque se estima que no es el déficit, es lo que se llama déficit estructural. Y esto sería el déficit que yo tendría si mi economía está a pleno funcionamiento. Por lo tanto, yo te diría, vale, déficit estructural, déficit en la pandemia, 9%. Déficit estructural en la pandemia, uno que tendría que calcular yo diciendo, vamos a suponer que no hubiera habido pandemia, porque nuestra situación de tu economía no está en tu potencial en la pandemia. Entonces retiras medidas de apoyo que son one-off o temporales de la pandemia, las quitas para calcular el déficit estructural y también le añades ingresos que no has tenido por culpa de que no ha habido... y lo añades y entonces te dice déficit estructural. Lo lógico es que el déficit estructural sea cero. Claro. Piensas. En España el déficit estructural está en el 3,5% del PIB. Claro. Entonces digo, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, del año 2010 hasta ahora, solo el gasto en pensiones me aumentó en 3 puntos de PIB. ¿Vale? El déficit estructural del gasto en pensiones. ¿Vale? Pero el déficit estructural son también 3,5 puntos de PIB. Es decir, no solo no estamos haciendo cosas para los jóvenes, sino cosas para los mayores, sino que tampoco las estamos pagando. Estamos haciéndolo con déficit estructural. Con el dinero de nuestros jóvenes del futuro. Claro, correcto, porque al final, cuando hay déficit estructural, quiere decir que yo cada año 3,5 puntos de PIB no lo pago con mis ingresos, emito deuda pública, que son facturas de hoy que no pago, y se las pago a las futuras generaciones, y se las paso a las siguientes generaciones para que lo paguen, y por lo tanto es como, es que me estáis atracando, porque vamos a ver, si gastáis, todavía dijéramos, vamos a gastar 1 punto más de PIB para haceros casas para vosotros. Digo, vale, no, pero no es que no es para ellos. Claro. Es que encima no es para ellos, y encima luego tengo déficit estructural, y por lo tanto, de ahí viene un poco la idea del atraco perfecto, ¿sabes? Porque dices, ostras, es que... Y por lo tanto, otra medida sería prohibir el déficit estructural. Claro. Pongámonos de acuerdo, paguemos lo que nos corresponde. ¿Qué coño es esto de que hay 3,5 puntos de PIB que no estamos pagando? Claro. No hacemos nada para ellos, no lo pagamos y encima le pasamos las facturas. Y es que esto ya hierve la sangre. Es difícil de entender porque el déficit estructural... Tú lo sabes, es un concepto es muy difícil de explicar. Sí, pero yo creo que la gente lo entendería, ¿no? Porque en nuestra familia pasa lo mismo. Una cosa es endeudarte para irte de vacaciones y otra cosa es endeudarte para comprar la una cama vivienda, y claro, sí, claro. Es que la naturaleza del déficit es otra cosa que habría que contemplar, ¿no? Si tú estás incurriendo en un déficit para pensiones, que es gasto corriente, no es lo mismo que si estás haciendo una infraestructura, que si estás haciendo... Entonces, claro, y que le estás dejando el futuro un poco mejor a los jóvenes, pero si tú lo que estás es gastándotelo puro y duro, ese déficit, y encima estructural, es un atraco. Sí, por eso me vino ahí, por eso dije a la juventud atracada, porque esto me parecía ya... Esto no tiene razón de ser. Entonces, un poco, Alemania casi no tiene déficit estructural. Es verdad que podemos tener un déficit estructural de 0,5 porque hay una forma de estimarlo que alguien podría decirme, yo lo he estimado de otra forma, tú de otra, hay unas metodologías, pero no puedes tener 3,5 puntos. Consistentemente. Claro. Esto no lo puedes tener. 3,5 puntos o 4 que dicen algunos que te puede llegar. O explicado de otra manera, el concepto de déficit tiene sentido cuando ocurre algo. Claro. Es decir, ocurre un COVID, tiene sentido, pero mientras no debería haber. Pero no hemos acostumbrado a que sea un déficit estructural, eterno, como tú le quieras llamar, que al final estamos atracando con el dinero del futuro de nuestros jóvenes el nivel de vida que estamos teniendo nosotros ahora, ¿no? Entonces, más, como dirían los catalanes, más y más, ¿no? Como dice, a más, ¿no? Entonces, un poco, entonces se me ocurría también decir, oye, pero vamos de hecho, en la Constitución española, esto es muy curioso, está
que no puede haber déficit estructural. El déficit estructural no tiene que haber, está. No nos acordamos ahora, pero cuando ya los mercados en 2011, que estábamos aquí, estaban machacando, nos hicieron firmar ese artículo, que se pusieron de acuerdo. Y para el pago de la deuda. Y modificaron la Constitución diciendo que tenían, pero bueno, al final hay muchos artículos de la Constitución española que no, como el tema de la vivienda, etcétera, ¿no? Que no se cumple, ¿no? Pero efectivamente, yo siempre digo, primero vamos a pagar lo que toca y luego ya hablamos si queréis, pero Claro. Pero, entonces, Nacho, pero al final no hay que... Y luego la última cosa que se me había ocurrido es que, pues, por ejemplo, que haya siempre, igual que se hacen... Estamos hablando... Cuando hablemos de cosas que afectan al futuro, ¿vale? Pues tienen que estar representados los jóvenes, de alguna forma. Estamos hablando de cosas del cambio climático, etcétera, tiene que haber jóvenes. Estamos hablando de las pensiones, tienen que haber jóvenes. Porque el sistema de pensiones, tú pagas, yo estoy pagando a los jubilados ahora, a cambio, porque pienso que los jóvenes me van a pagar a mí. Es un sistema de reparto, es un sistema pay as you go de toda la vida. Esto no es como la sanidad y la educación, que yo ingreso y gasto este año, no. Yo pago este año porque quiero que las siguientes generaciones me paguen. Y ahí tiene que estar representados los jóvenes en el Pacto de Toledo. Entonces, de alguna forma, que estén reconocidos, que estén recogidos, y si no pueden estar recogidas asociaciones de jóvenes ahí dentro, que se haga en cada ley, igual que se hace una parte de impacto de género, que está muy bien, impacto de justicia intergeneracional, que esté también ahí. ¿Qué implicaciones tiene esto para...? Porque por lo menos que se vea. La IREF ahora lo quiere hacer. Vamos a ver si consigue, ¿no? Son difíciles de hacer, pero es clave. Con todo esto no lo vamos a conseguir. Pero me acabas de recordar, ¿no? Has dicho el pacto intergeneracional, ¿no? Ese plus para, ¿cómo le llama Escrivá, ¿no? El que le ha puesto a las pensiones de que nosotros tenemos que pagar un poco más para suplir el déficit intergeneracional. Bueno, lo que estás haciendo es volviendo a atracar a la gente que está aportando ahora. Eso la verdad que cuando estaba escribiendo el libro, porque es verdad que la idea la tenía hacía tiempo, se estaba haciendo esta reforma de pensiones y yo estaba que no daba crédito, porque decía, ostras, es que esto son cosas que no tienen ningún sentido, ¿sabes? O sea, digamos que, y en ese caso concreto, si queréis otro día que hablamos de pensiones, porque aquí podríamos estar hablando mogollón, tampoco quiero aquí aburrir, pero digamos que es que usar ese nombre, o sea, un poco... Eso es lo que digo. Eso ya es un insulto. Es un insulto. O sea, porque... No, es que es verdad. Es que es todo menos eso. Exacto. Es justo lo contrario. Sí, porque además es que esto a mí me duele un poco más porque digamos que en el año 2011 yo participé de un comité de expertos que hizo la reforma que hizo el PP en el año 2011 de la reforma de pensiones. Nos juntaron ahí a 12 académicos ahí a pensar en una reforma de pensiones. Tampoco hicimos nada sofisticado. Es verdad que luego es una reforma que un día podemos hablar, tuvo su mala venta, pero digamos que hizo una cosa que era súper sensata esa reforma. Esa reforma decía una cosa que la copiamos de otros países, que era la introducción de un factor de sostenibilidad. Un factor de sostenibilidad es lo siguiente. Tú imaginaos, me gusta explicarlo así porque se entiende muy bien. Imaginaros una madre y una hija en distintos momentos del tiempo que entran a trabajar con la misma edad y se jubilan exactamente con la misma edad. Es decir, son ejercicios hipotéticos, pero una 20 años más tarde que la otra, 25 años, pero imaginemos que cotizaran exactamente por lo mismo en toda su carrera laboral. Si la generación de la hija va a vivir más que la generación de la madre, ¿vale? Que la madre, como lo justo es que dado que han cotizado lo mismo, perciban lo mismo, como la hija va a vivir por más tiempo, para percibir lo mismo que la madre, como va a vivir por más tiempo, tendría que percibir un poquito menos cada año. Claro. Eso es lo justo. Hemos cotizado lo mismo, percibimos lo mismo. A la hija se le diría, oye, que ya sé que tú te va a fastidiar, que vas a percibir menos que tu madre, pero porque tu generación va a vivir por más tiempo, pero puedes trabajar un poco más y compensar, si quieres, con esa mayor cotización, la reducción que se te va a generar. Y esto lo llamamos factor de sostenibilidad, que no es más que el ratio entre la esperanza de vida a partir de los 67 años de antes con ahora, ¿no? Y esto de alguna forma te permite adaptar el sistema a cambios en la longevidad, que para mí eso es justicia intergeneracional. Totalmente. Esa es la de verdad. Y entonces le llamamos factor de justicia intergeneracional. Luego es verdad que el PP le llamó de otra forma, ¿no? Me parece que le llamamos factor de equidad intergeneracional. Pues la última de sostenibilidad o algo así, ¿no? Sí, entonces la última reforma coge esto, que es verdad que nunca se atrevieron a aplicarlo, que esa es otra, porque luego se atreven, pero estaba ahí. Entonces, lo que hacía el gobierno del PP y también un poco lo que hacía es cuando tenían que aplicar, pues suspendían la aplicación, pero bueno, el caso es que estaba ahí. La última reforma lo que ha hecho es decir, me lo cargo.
Y ya está. Y como me lo he cargado y Bruselas me dice, oye, que te lo has cargado, ¿ahora dónde está el dinero? Y dice, ya está, qué idea más buena. Meto una sobrecotización, voy aumentando las cotizaciones y le llamo el mecanismo de equidad intergeneracional. Y eso no es equidad intergeneracional, porque lo que tú estás diciendo es, a mí no me importa que la gente viva por más tiempo, yo voy a hacer que paguen más impuestos. Esto es todo menos equidad intergeneracional. Yo me acuerdo cuando escribí el anterior libro, o sea, mi hija Carlota, de hecho, tendría... pues eso, 12 años o lo que sea, vino un día ahí toda preocupada ahí porque estaban viendo las pirámides demográficas en el cole, lo típico, las pirámides las iban haciendo. Entonces, papá, mira, que una pirámide era así, ¿no? Era así y ahora es un pilar. Hemos pasado de pirámides a pilares. Que en principio es algo muy chulo, porque lo que ha ocurrido ahí es que no se muere la gente. O sarcófago, porque ya está. Ya, pero eso, si lo piensas, es bueno, porque eso quiere decir que no se muere la gente. Claro. Eso es bueno, cojonudo. Pero ella estaba preocupada porque decía, papá, no sé qué tal. Entonces yo le decía, pues mira, te lo voy a explicar mucho más sencillo. Ahora estamos yo y 3 más como yo pagando la pensión del abuelo. Le dije, pero tú, cuando yo sea como el abuelo, tú y media amiga tuya, en realidad eran yo y 2 como yo, 3 pagando la pensión. Cuando yo sea como el abuelo, le dije, para picarla, le dije, tú y media amiga tuya, Candela, me vais a pagar a mí la pensión. Papá, eso no es justo. Eso no es justo. O te pagaremos menos... O tú tendrás que trabajar más tiempo, me dijo. Es que la solución, digamos que es políticamente muy difícil, pero digamos que... Y entonces al final, si tú dices, no, da igual, le estás diciendo a mi hija y a su amiga, no, vais a pagar lo que pagabais 1,5, vais a pagar lo mismo que lo que pagan 3. Y la única forma de hacer eso es aumentándote las cotizaciones, porque si no, no da. Y de alguna forma esa es la estrategia que ha seguido esta reforma de pensiones del año 2021, que es la primera reforma de cualquier país en el siglo XXI que da como resultado más nivel de gasto y que a su vez pretende hacerlo solamente con subiendo cotizaciones. Y esto es lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Y un poco, sí que es un día entrado más en detalle, pero digamos que hay una parte del gasto en pensiones que tiene que aumentar porque nosotros cuando nos jubilemos somos más y por lo tanto hay más gente y esa parte me parece justo que aumenta, pero hay una parte del gasto que va a aumentar porque nos negamos a adaptar el sistema a los cambios en la longevidad. Yo me encantaría poderme jubilar a los 60 y recibir la misma pensión, pero quizás hay un gasto más prioritario de esos recursos, que en este caso lo tenemos muy claro, que son los jóvenes, la vivienda, etcétera, que no este. Y eso no es enfrentar generaciones. Esto se trata de hacer un poco las cosas con cabeza y con justicia intergeneracional. ¿Que hay que gastar más? Sí. Pero sí. ¿Que no hay que tocar a los actuales jubilados? No se les puede tocar. Porque eso es que margen tienen de maniobra para adaptarse a los cambios. Claro. Pero a los que se van a jubilar hay que advertirles y decirles que habrá un factor de sostenibilidad. Y esto lo veremos, ¿eh? Esa reforma se verá. Claro. Pero ¿por qué cada vez más tarde? ¿Por qué nos va a tocar cuando... Bueno, vosotros os dedicáis un poco a esto e intentáis meterle educación financiera a la gente para que entienda las cosas y tome decisiones. Pero la gente no es racional. Vosotros lo sabéis mejor que yo. La gente se puede pasar mirando 10 días. Si se compran el nuevo Garmin no sé qué o el otro, pero luego a la hora de tener que ahorrar para su jubilación, que van a ser 25, 30 años... y que le va a dar a la calidad de vida. Que realmente mucho más que a mí que más me da que me marque las pulsaciones bien o mal, y en cambio no lo hacen. Hay mucha racionalidad y vosotros lo veis. Y entonces, claro, cuanto más tarde se haga, pues va a haber menos margen para adaptarse. Pero Nacho, precisamente ese es el tema mollado, ¿no? El tema de las pensiones. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza, decíamos al principio que vamos a charlar sobre algo que está en todas las casas, y como en todos los debates, en todas las charlas, pues hay uno que tiene una opinión, otro que tiene otra, pero yo creo que si todos coincidimos, todos, de mayores, jóvenes y la ideología que sea, es que el sistema de pensiones no es sostenible. Entonces, ¿a qué esperamos? Es decir, esto es el barco que va contra el iceberg. Bueno, es que te voy a contradecir. O sea, no es que no sea sostenible, porque ya el 30% se está financiando con impuestos generales del Estado. O sea, siempre va a ser sostenible, porque yo solamente lo que tengo que hacer es priorizar ese gasto frente a otros. Pero eso tiene su coste también. Claro, tiene un coste brutal, porque no lo haces en cosas que mejorarían la productividad. Exacto, que tú quieres aumentar la productividad. Exacto, que es a lo que yo iba después, ¿no? Porque estamos hablando de la parte de las pensiones, de los gastos y tal, pero nos hemos dejado un poco de lado cuál sería la solución para que el hijo de mi amigo, que tiene una formación cojonuda, que se ha ido a Estocolmo a ganar 4 veces lo que gana aquí. ¿Por qué?
es que nuestros genes son peores, ¿no? Y nuestra formación es peor, tampoco. Hasta allí está funcionando muy bien, pero tienen una estructura económica montada de tal manera que se le está dando la posibilidad de que las empresas crezcan, de que haya inversión, de que esa inversión se convierta en productiva, que esa productividad en el día del futuro sea riqueza para todos y que nos permita como sociedad salir adelante. Y eso es lo que está fallando. ¿Hay una correlación, Che? ¿Apuntas tú a más pago en pensiones o esta pensión que se llama la pensión de la diferencia entre el último sueldo y mayor pensión, que seguimos siendo los número 1 de Europa, ¿no? Claro. ¿Hay una correlación a más, menos sobre todo si tiramos de los presupuestos generales del Estado. Claro. Porque si lo estás haciendo con cotizaciones propias, pues tú dices, bueno, vale. Pero si estás tirando de 30%, pues ya solo cotización solo financiaría el 70%. El 70%. Y eso es un déficit. Y ese déficit, lo que estábamos hablando antes. Pero claro, si yo me presento a las elecciones y digo que hay un problema, no me votan ni Dios. En cambio, digo, no pasa nada, aquí no pasa nada, y es lo que tú dices al final. Porque date cuenta que los jóvenes. Hay una cosa que a mí también me gusta mencionarlo, porque la gente siempre intenta utiliza ¿cómo se llama? Lo que te pasa a ti personalmente lo intenta extrapolar hacia todo lo demás. Y yo reconozco que yo cuando era joven, que me fui a Estados Unidos varias estancias para cuando hacía mi tesis doctoral, yo estaba en Estados Unidos y decía, yo aquí no vivo ni loco, tío. Había una diferencia cultural que yo dije, mira, no me importa. Y luego me fui de una postdoc a Italia, los italianos eran más majos, entendía mejor el país, pero decía, yo como en España en ningún lado. Pero hoy en día los jóvenes tienen una cultura global. Es decir, es que fliparéis, si tenéis hijos de... Yo, por ejemplo, vino mi amigo Vincenzo que vino aquí a verme y una hija de la edad de mi hija que tenía en ese momento 14 años y él y yo estábamos, que nos veíamos hacía bastante tiempo, estábamos aquí lo típico que tal, y ellas estaban ya hablando de la misma música, las mismas series, ha visto esta película, ha visto no sé qué, y esa diferencia cultural y este acercamiento que te permite la tecnología a tu familia, porque mi hija ha estado de Erasmus, por ejemplo, este año he hablado más con ella que con aquí, porque claro, ella me tenía que coger el teléfono, etcétera, ¿no? Entonces, esto hace que ya no tengan esa barrera a la hora de moverse y por lo tanto tienen menos, y por eso tenemos que cuidarlos más todavía, ¿no? Porque se te van, ¿no? Y el problema es ese, si yo te digo que hay un problema y tú me dices que no lo hay, pues la gente prefiere al que no lo hay. Claro. Pero mira, yo por ejemplo, a ver qué os parece un tema que vosotros, que supongo que lo tratáis mucho, la teoría del comportamiento, ¿no? Es clave en todos estos temas, ¿no? A mí me encanta, pero claro, esto te rompería el discurso, y eso sí que lo hablas en privado y te dan la razón, pero le rompería el discurso de que no pasa nada, ¿no? Pero tú imagínate que yo fuera el ministro de Economía, ¿no? Ni de coña lo seré, pero bueno, digamos que estoy ahí y digo, a partir de mañana, del próximo mes, en septiembre, voy a retener a todos los españoles el 5% de su sueldo, se lo voy a retener, se lo voy a meter inicialmente en mi fondo de reserva, porque más o menos el fondo de reserva consigue unas comisiones bajas y una rentabilidad que, bueno, solo con deuda pública, pero algo consigue. Por supuesto, luego voy a regular varios fondos privados para que puedan participar, si quieren, manteniendo la regulación. Y les digo, y como sé que nos gusta, aquel que quiera, manda que escriba a este QR que hay aquí abajo y automáticamente le devolveremos la retención del 5% de su sueldo y nunca más se lo volveremos a retirar. Tú dices, pues la gente está igual que ahora, si te das cuenta, pero yo les he cambiado la decisión. La decisión que tiene la gente ahora es ahorro. Sí, ese es el... ¿Es ahorro o no? De esa forma sería no ahorro, es de decidir ahorrar a decidir no ahorrar. Entonces la gente dice, será por algo que han dicho que retenga. En inglés, ese es el modelo Nest inglés, lo metió en Irlanda, lo están pensando en muchos países, y hace que haya una retención por encima del 93% de la gente. Voluntaria. Es voluntaria, porque si tú quieres... Igual que se hace, es la de esa, el tic para quitarlo o el tic para ponerlo. Claro, ese es y con eso ¿qué consigo? Consigo tener 5%, el ahorro te aumenta, si lo mueves bien, porque claro, hay que ver un poco que haya proyectos, mejorarás el capital, porque más ahorro es más capital en principio, ¿verdad? Que se puede ir fuera, era un problema ahora que se van de Europa el dinero y se está yendo a Estados Unidos, mucho, ¿no? Porque ellos tienen déficit, claro, ellos tienen déficit comercial, pero tienen entrada de capitales, nosotros al revés, pero esto enseguida... Pero también tienen superávit o sea, déficit comercial de bienes, pero de servicio tienen superávit, o sea que... Bueno, pero digamos que se les va ahí, pero en algún momento se quedará aquí, capitalizarías la economía, mejorarías la productividad, etcétera. Y eso sería una reforma que es voluntaria y que de alguna forma te permitiría ir preparando a las siguientes generaciones, y además sería, vosotros lo sabéis mejor que yo, diversificas la inversión, el ahorro, por así decir, porque un sistema de reparto donde prácticamente, claro, si mi tasa de reemplazo
es el 80% del salario, ¿yo para qué voy a ahorrar? Claro, o sea, tú dirás claro, a mi padre que ahorre, y mi padre dice, papá, pero dice, a mí si me sobra dinero, si yo tengo una pensión máxima, porque sí que es verdad que antes ganaba más dinero, pero ahora gano la pensión máxima, yo no tengo hijos, no tengo nada, papá, pues... ¿Tengo hipoteca? Claro, pero si tú lo piensas, el sistema de reparto es un sistema, digamos, que te permite invertir en el capital humano. Porque en el fondo, cuanto mejor sea el capital humano de las futuras generaciones, voy a tener yo más. Es como un contrato entre generaciones. Yo pago para que me paguen las futuras generaciones. Cuanto mejores sean y más sean, más rentabilidad tengo. Pero la producción se produce con capital humano y capital físico. Este sistema de ahorro complementario me permitiría capitalizar la economía en lo que sería capital físico. Eso sería todavía mejor, si quieres, para tener una mayor rentabilidad. Y esto es una forma de hacerlo que lo que dice voluntario. Claro. Voluntario. Y esto es así. Pero si a eso le sumas, que Antonio gana lo mismo que yo, trabaja el mismo tiempo que yo, pero él ha ahorrado porque es una persona responsable, que ha ahorrado, que quiere pasarle a su hijo, tal, y yo pues me he dedicado a la Dolce Vita, a Carpe Diem, no he ahorrado absolutamente nada. A él le clavan un impuesto por sucesiones o por ahorrar o por no sé cuánto, que a mí no me lo van a clavar, y sin embargo el que le está haciendo bien a la sociedad es él. Porque confundimos capitalismo con consumismo y no es real. El capitalismo es lo contrario, es ahorro, ¿no? Es ahorro, inversión, productividad, riqueza. Y él está haciendo mucho más por la sociedad que yo. Y sin embargo, a él le clavan los impuestos, y entonces estás desincentivando ese ahorro. Con lo cual, no estás permitiendo, en definitiva, que esos sueldos que tenemos de caca crezcan. Porque cuando a las empresas no la permites crecer, porque le empiezas a poner regulaciones, porque no les dejas, prefieren quedarse pequeñitas porque así las tratan mejor, porque no sé cuánto. Entonces, al final, somos un país de pymes, pero ¿somos un país de pymes porque lo somos o lo somos porque nosotros no permitimos que crezcan las pymes, ¿no? En fin, y esa flexibilidad que tú decías, en los países nórdicos, en Dinamarca, ¿qué es mejor para el trabajador? ¿Un despido libre como hay en Dinamarca y no cotizaciones? Ojo, y no cotizaciones, que es un impuesto al trabajo, a la creación de trabajo. Cuando nosotros queremos poner que la gente deje de fumar, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un impuesto, ¿no? El impuesto al tabaco, el impuesto a los combustibles, el impuesto a... Pues, si le pones un impuesto a la generación de trabajo, lo que te estás cargando es la generación de trabajo. Totalmente. Pues en Dinamarca, ¿a cambio qué? Hay un gasto posterior en el mercado de trabajo que a la gente que se queda parada se gastan en ello el dinero para la formación, para el reciclaje, para no sé cuánto, para que ese problema coyuntural que han tenido, que se han quedado sin puestos de trabajo, rápidamente lo recuperen. O sea, la flexiseguridad. La flexiseguridad, efectivamente. ¿Y quién está más cubierto? Yo recuerdo, yo recuerdo un amigo que le daba clase de inglés a mi niña, un chaval encantador, que el tío se iba a tenía un puestazo de trabajo en una de las compañías como Bloomberg. No era Bloomberg, pero era otra muy parecida. Se iba a una startup. Y yo le decía, mira, si tú lo haces aquí en España, tu madre te corre a gorrazos. ¿Que has dejado este trabajo? ¿Por qué tal? Y yo no, yo me llamo una startup que hace no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque sabe que si no después se cambia y después se va a otro lado y ahora mismo está trabajando en Londres y tal. Esa es mucha más seguridad que no tenerte que quedar en una empresa que al final eres esclavo de... Sí, un poco la idea es proteger al trabajador y no a su puesto de trabajo. Porque los puestos de trabajo se mueven. Claro. Porque la propia dinamismo, el crecimiento, la innovación te lo va moviendo. Mientras que si tú en Dinamarca es verdad que te pueden despedir así, de la manera, pero la red te protege después. Te da una buena prestación por desempleo para que no te falte... Te ayuda a encontrar un trabajo, te da la formación que necesitas si tiene que reciclarte y te ayuda. Y luego es verdad que para eso su sistema de pensiones, lo que pasa es que los llaman de corte Beveridge. Nosotros tenemos más sistema bismarckiano contributivo. Sí. Entonces, claro, el Beveridge, porque es un poco más el estilo anglosajón, es como una pensión más o menos muy parecida para todo el mundo. Más bajita. Más bajita, muy parecida para todo el mundo, dedica menos cotizaciones y luego llega el complemento de la privada, ¿no? Eso es. Y luego es verdad que es un país que tiene también un IVA muy alto. Porque otro de los problemas es que aquí lo que estamos haciendo es bajando o sea, tú miras el IVA en España, digamos que el IVA de la hostelería. Yo voy a decir una cosa que me van a matar cuando me escuche, pero digamos que tú dices, a veces piensas en poner un IVA bajo para que la gente, digamos, que tiene menos recursos, pues pueda consumirlo a menor precio. Pero claro, el IVA es para todo el mundo. Entonces, hay países que dicen, no, mira, yo el IVA al 24 o al 22, pero luego ayudo a las familias que menos tienen para recuperar, ¿no? Es un país... Lo que pasa es que dicen que siendo pequeño, pero sí, yo creo que Dinamarca tiene muchas lecciones ahí que aprender, ¿no? A ver, no son todos iguales, pero todos los países nórdicos han pasado por una etapa de socialdemocracia donde se dieron cuenta de los fallos
y se quedaron con lo bueno, ¿no? Porque tú cuando analizas el índice de libertad económica de los países nórdicos están en la parte alta. Y uno de los ítems que cuenta es el tamaño del Estado. Y el tamaño del Estado lo tienen alto, Sí. que juega en su contra. Pero sin embargo Lo siguen están estando diciendo. muy altos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta, señores, que para ordeñar la vaca tiene que crecer. Sí. Y que eche leche significa que le has dado de comer, que le permites que vaya, que coma, que no sé cuánto y tal. Y eso es lo que se han dado cuenta. Sí, yo me acuerdo, me reuní con el ministro que yo había hecho la flexiseguridad en Dinamarca, porque por motivos, yo qué sé, una reunión que tuve. Entonces yo le pregunté eso, digo, ¿cómo conseguisteis? Claro, es que él lo que dijo que fue más fácil de lo que parece, porque Dinamarca tenía de siempre despido libre. Y había un movimiento de la izquierda más así de subir el coste de despido para copiar la protección del trabajador a través de un coste de despido más alto. Pero claro, como lo tenían libre, otra corriente también de la izquierda decía, no, en lugar de hacer eso, porque no gastamos mucho en políticas activas, de formación, en buenas prestaciones por desempleo. Entonces digamos que tuvieron que elegir, nos vamos al modelo de protección del puesto de trabajo o nos vamos al modelo de protección del trabajador. Pero como ellos estaban acostumbrados a vivir ya con un despido libre, fue como Más fácil. Yo creo, claro, tú valoras dos cosas y es más fácil irte hacia la protección del trabajador, ¿no? Pero sí, es evidente que estos países, es verdad que son más pequeños, quizás, pero date cuenta, son más pequeños y ahora la nueva tecnología digital permite países grandes conseguir hacer lo mismo que antes era solo factible para países pequeños, porque ahora puede estar todo el mundo metido En una base de datos. Claro. fenomenalmente metida. Perfectamente. Y por lo No tanto, es entiendo eso por que qué no. decían antiguamente, claro, es que los países pequeños, como controlas más a todo el mundo, ahora la tecnología te permite aplicarlo a países grandes, ¿no? Yo creo que hoy en día todo el mundo tendría que estar metido en el radar de Hacienda, todo el mundo coticionó y te podías permitir, si quieres, pues dar lo que llaman impuestos negativos. Es decir, si yo quiero darle a una persona que tiene problemas una cantidad de dinero, no hago como antes que tengo que darse a todo el mundo, ¿no? Ahora hay un debate que si gafas gratis para todos los niños, ¿no? Yo participé en un debate en el país este mes de agosto y tal. Digo, oye, pues igual para todos los niños, no, solo para los que menos... Claro, tienes que tenerlo, que también dar un estigma de, oye, que me dan un no, pero ahora se puede hacer todo sin estigma, porque estáis todos metidos ahí, yo te hago un bizum para comprar las gafas. Es que yo no entiendo por qué, por ejemplo, los pensionistas transporte gratis. Oye, es que hay pensionistas que tienen un patrimonio tan difícil, Claro. Y una pensión mayor que el sueldo Claro, medio. Ahora se podría hacer así, ahora se tan podría hacer difícil, así, ahora se claro. podría hacer muy fácil. Tengo una pensión por debajo de 1.000 euros, te llega el bono para que pagues tu abono de transporte. Una pensión más alta no te llega, ¿no? Se pueden hacer cosas. Y todo esto tiene mucho que mejorar, sobre todo en un estado del bienestar, que estamos hablando también del tema tecnológico y digital que lo cambia todo. Es decir, ahí mismo se puede controlar mucho esto. Hay un problema que es verdad que ahora se ha intentado cambiar en economía y es verdad que ahí sí que los expertos hemos conseguido influir un poco. Sabéis que ahora te permiten, para los trabajadores de más de 52 años que perciben un subsidio, que prácticamente te ancla a no querer trabajar. Es decir, si tú me estás pagando un subsidio y esta gente dice, no, ya le ofrecerán un trabajo, no trabajan porque no les ofrecen trabajos suficientemente buenos, pero es que no les van a ofrecer un trabajo de 2.000 euros. Le van a ofrecer trabajos que empiezas, cuando llevas un tiempo sin trabajar, te ofrecen trabajos de 500 euros a tiempo parcial, de 600 euros, y es natural que la persona dice, a ver, yo no me voy a arriesgar un subsidio que tengo hasta la jubilación por un trabajo de 600 euros. Entonces, ¿qué se hace? Se permite compatibilizar el subsidio y no lo pierdes si encuentras un trabajo. Digamos que no lo pierdes hasta que tu salario sube por encima de un determinado nivel, pero eso te vas saliendo de esa trampa del subsidio, por así decir. Es verdad que ahora se ha dejado con 6 meses, es decir, tienes un subsidio de mayores de 52, durante 6 meses puedes compatibilizar el subsidio y la prestación. 6 meses me parece poco, pero bueno, ya hay 100.000 perceptores de la prestación de 65 años, de 52 años que están trabajando, y esto está también ayudando también a dinamizar determinadas áreas, ¿no? Y esto se puede hacer perfectamente con todo el tema digital y controlándolo todo, etcétera, y todo esto tiene que cambiar, porque necesitas algo mucho más dinámico, porque si no te anclas en este tema. Y en regiones como Extremadura o Andalucía tienen un poco este problema. No se trata de quitarlo, se trata de decir, mira, tú trabajas, ¿no? Te vas a percibir. Si es que yo prefiero que percibas eso y trabajes a que percibas eso y no trabajes. Antes lo hacían en negro. Ahora, totalmente. Bueno, eso lo lo iba a hacían decir. por debajo de la norma, ¿no? Digamos que, pero ahora eso está muy controlado, ya no pueden, porque como le pilla a un empresario contratar a alguien ilegalmente o trabajar o pagando que no se vea, pues entonces digamos que le una multa de 10.000 euros, ya no lo hace nadie, ahora es más difícil, pero hombre, entonces permítelo, que a mí qué más me da, si ya me estoy gastando mucho que hacer ahí. Nacho, has dicho antes, si yo fuera el ministro de Economía, que no voy a serlo y tal, haría esto.
¿Qué medidas harías tú si fueras el ministro de Economía? ¿Tienes alguna que tú digas, oye, si mañana yo tuviera aquí la varita mágica, esta la hacía de cajón? Bueno, yo digamos que o sea, es fácil decir, nadie me iba Hombre, claro. Esto es la carta a los Reyes Magos. Después está claro que siempre hay presiones, y hay ideologías, y hay recursos finitos. Algo que me permitiría liberar casi un punto de PIB al año sería adaptar el sistema a la nueva longevidad, el sistema de pensiones. Yo lo siento mucho. Diría, mira, esto es lo que hay, a partir de ahora, pues los aumentos en la esperanza de vida, por lo que hemos dicho antes, oye, que igual llega una enfermedad nueva, un virus que les mata a las personas mayores y la esperanza de vida cae, les subo la pensión, ¿eh? Yo no quiero, esto es justicia también, intergeneracional. Exacto. ¿Sabes? Seguramente, si tuviéramos esta norma durante la COVID, por desgracia, que sufrieron más los mayores, igual nos llevaríamos a que ese año la pensión igual no se les subía, vete a saber, porque tienes que calcular la esperanza de vida media de cada generación. Eso se va adaptando al sistema. Esto me permitiría liberar un punto más o menos un punto de PIB al año. Luego diría, toda la vida laboral para calcular la pensión, que es esto de, si lo pensáis un momento, la última reforma, normalmente... ya se nos ha olvidado, pero es que antiguamente, en los años 80, tu pensión era el equivalente a tus 2 últimos años de salario. Uh-huh. Esto me lo contaba Joaquín Almunia, que era el ministro de Trabajo en su momento, en los 80, que le montaba unas huelgas generales que te cagas, porque lo que se hacía era la compra de pensiones. Tú le decías a tu jefe, mira, como mi pensión son los... Tú págame más, súbeme el sueldo por aquí, que yo te lo devuelvo por allá. Claro. Y así me quedan unas pensiones espectacular. Durante 2 años lo hacemos, y a los 2 años... ¡pum! Es que los incentivos... Y entonces Joaquín Almunia dijo, no, en lugar de 2, 8. Pues la general, la que se montó. Luego llegó Aznar y lo pasó de 8 a 15. Luego yo Zapatero, que para mí hizo la mejor reforma, que alargó la de jubilación de 65 a 67 y dijo de 15 a 25. Y aquí el ministro que estaba en la última reforma... ¿Esa fue de Zapatero? ¿Del 65 a 67? Sí. Ah. Sí, cuando yo estuve de asesor también. Pero estuve de asesor ahí en Moncloa. Sí, porque... Me he descolocado. Sí. Y esa fue la mejor, que parecía imposible de pensar. Esa reforma y se hizo con acuerdo del diálogo social, algo increíble. Es verdad que luego el PP votó en contra, pero bueno, porque luego los políticos están ahí, basta que están en la oposición, irresponsables. Llegan al gobierno, súper responsables. Pero que eras responsable en el gobierno, se te vuelve irresponsable. Claro. Digo, que ponte de acuerdo. El mejor es el que está jubilado. Siempre. Y yo pensaba, bueno, ya es el momento, Escrivá lo estaba diciendo, vamos a coger toda la vida laboral. Pues que es que da risa contarla. Lo que han hecho es decir, vamos a pasar de 25 años a 29 años. Vale. Los últimos 29 años. Pero claro, les salía un recorte de pensión en las simulaciones. Ostras, que nos sale que sale un poco la pensión más baja. Eso. Pues sí, vamos a hacer una cosa, quitamos los 2 años peores. Eso. Entonces, se quita, porque al final, como es una media de los últimos años, quitan los 2 años peores y ya sale más pensión. Venga, ya, perfecto, tenemos la reforma. Digo, hombre, toda la vida laboral, esto me permitiría liberar recursos que, por supuesto, irían a jóvenes. Esto sería por la parte, digamos, de ahí. Seguramente, de temas fiscales, habría que hacer una reforma fiscal porque lo que ocurre ahora que hay, la forma de verlo es que nosotros tenemos las bases impositivas, tenemos un sistema muy perverso que tiene. Las bases son pequeñas, tienen muchos agujeros, pero los tipos marginales son muy altos. Y esto distorsiona. Lo que distorsiona, el tipo medio que se paga no es muy alto, pero el tipo marginal es muy alto. El marginal es lo que te mata. Entonces tienes que... Que es el que tú al final vas a pagar cuando vas a hacer algo más. Claro, y ese es el que te mata. El que te mata. Y entonces tienes que decir, no, mira, voy a convertir el queso gruyère que tengo en los agujeros, que es la base impositiva, en un mancheguito curadito ahí, que quito todas las deducciones, todos los mínimos, ¿no? Todas estas cosas que están por todas, que es lo que hacen los políticos. Les encanta hacer política con esto para mejorar un poco la recaudación por allí, para cerrar ese déficit estructural. No lo podemos hacer. Y luego la tercera, ya si me permitieran, que ya estoy empezando a liberar algo de recursos por allí, pues los incentivos a todos. Es decir, he hablado de los incentivos al subsidio de 52 años. Esto tiene que tener incentivos. Si encuentras un trabajo, no, tranquilo, que no lo vas a perder. Normalmente lo que haces es que... Porque imagínate, es una forma muy sencilla. Es que es como... Imagínate, si yo tengo un subsidio de 52 años, que son 480 euros, y me ofreces 480 euros, y me lo quitas, y yo estoy trabajando... Gratis. Se llama impuesto del 100%. Entonces, claro. ¿Qué hacen los países ya modernos? Digamos que por cada euro adicional que tú me vas a ganar sobre ese subsidio, yo no te quito el 100%, yo te quito el 20%. ¿Sabes? Te quiero decir, o sea, no, tú ganas 1 euro más, no te quito 1 euro, te quito 20 céntimos. Haces como una especie de trapecio para hacer incentivos, ¿no? Eso sería fundamental para todos los subsidios. Y luego tienes que permitir, porque al final
una forma de verlo es que realmente dónde está el nicho del empleo. Necesitamos más gente trabajando para que mejore la renta per cápita. Entonces, la forma de hacerlo es, hay que favorecer la compatibilidad de la pensión y el salario al máximo. O sea, al máximo. A mí qué más me da. Si se jubila Che y quiere seguir aportando, ¿sabes? Tengo que dejarle. Porque aquí hay muchas falacias que se usa precisamente en contra de los jóvenes, que se les dice, no, es que si te va a quitar el trabajo. Si Che trabaja, al joven le va a quitar el trabajo. Que no, que es al revés. Es que seguramente por lo que Che haga cuando se jubile, el joven va a encontrar trabajo. Hay complementariedades. De hecho, en economía tiene un nombre, se llama la falacia de la suma fija de horas trabajadas. Es pensar que una economía tiene X horas para trabajar y que si no la trabaja una persona, la trabajará otra. No, es al revés. Cuanto más gente trabaja, más horas se trabajan. Porque más gente consume, más gente necesitas para todo. Entonces, digamos que eso va a tener, no va a quedar otra. Es decir, tienes que meter incentivos para poder compatibilizar. Pero eso ahora como está, Nacho, porque yo veo colectivos como, por ejemplo, los médicos que si pueden más años, ¿no? Yo ahí me pierdo. Yo iba a eso. Yo metería también el lápiz. Estamos hablando de normas generales y tal, pero metería el lápiz en normas específicas y por colectivo, porque hay muchos colectivos los y notarios. ahora me voy a enemistar con el mío, como Nacho y yo, que nos podemos jubilar a los 60 años y no tiene ningún sentido. Y sin embargo, pues bueno, eso está aceptado y tal. ¿Por qué? Entonces, ese lápiz y metiendo a cada uno... Va metiendo ahí. Pero mira, a mí me hierve un poco o sea, yo entiendo los 60 años del sistema educativo, yo entiendo que es complicado ahora. No, se quita esto, se paralizan los colegios, se monta la de Dios. Pero yo, hablando con gente del gobierno, decía, tío, vale, no lo vais a hacer, entiendo, porque da mucho miedo una huelga tal. Pero lo que yo no entiendo es que si a las personas que demoran un año la jubilación, es decir, Che y yo cuando nos jubilamos, pues si trabajamos un año más de los 67, que la universidad, si te encuentras bien, y físicamente la gente se jubila a los 70. Claro. Que, por cierto, Escribá nos ha aumentado la pensión. Pues yo digo, yo Escribá no tengo nada en contra de él. Nosotros lo hacíamos antes ya de gratis. Y ahora o nos dan un 3% más de pensión por encima de la pensión máxima o nos dan unos 15.000 euros de premio. Yo digo, oye, ¿y por qué esto, que lo estás permitiendo a partir de los 67 años, no lo permites a partir de los 60 años para los profesores? Porque digamos que al final, si tú eres un profesor o una profesora en un instituto, y esa persona a los 60 años le estás diciendo que se vaya porque realmente si tú miras los números... Es que eso te iba a decir. Es que le estás diciendo, mira, te voy a pagar lo mismo sin trabajar. Claro. Es que... Para ser exacto, te voy a pagar 200 euros menos que es lo que te cuesta ir a trabar con la gasolina. Exactamente. Has hecho los cálculos como yo. Totalmente. Has hecho los cálculos como yo, que yo lo estuve haciendo el otro día con un familiar. Dice, tío, vale, es que me estás diciendo que me vaya, vale, yo me voy. Pero, hombre, dile, si te quieres ir, vete. Pero si te quedas un año más, te doy 15.000 euros. Que se lo estoy permitiendo y en el caso de esa persona es que van a tener que gastar los 40 y tantos mil euros de su sueldo más los 40 y tantos mil del nuevo que entra, que igual empieza con 35. Tío, dale 15.000 y que siga un año más. Claro que sí. Muchos se irán, porque entiendo que el trabajo en el instituto es muy complicado, pero muchos se van a quedar. Claro que sí. No, de hecho, es que si hacemos eso... va a parecer que tienen un privilegio. Digo, ya, coño, pero es que lo tienen. Es que lo tienen. Lo tenemos. Es que lo tenemos. Es que, ya, pero se va a visualizar muy claramente. Digo, me da igual, pero es que es una cuestión de ahorrar, ¿sabes? Y entonces es lo que tú decías, ¿no? Tienes que ir ahí ahorrando. En ese caso, pues no se permite, ¿no? En el caso de las... me decías, este era uno... El de los médicos. Claro, ¿qué han hecho con los médicos? ¿Qué han hecho con los médicos? Con los médicos, es que claro, los médicos tienen el chollo padre, pero solo han permitido... Llegó la pandemia, faltaban médicos. Y dijeron a los médicos, te vamos a dar el 80% de tu pensión, pero sigues trabajando. Solo lo tienen ellos. Todos trabajando. Eso es lo que yo veo que están todos. Incentivos. Incentivos. Me puedo tirar la charla entera diciendo incentivos. Sí. Claro, pero entonces, claro, te llegan a los ingenieros y quieren lo mismo. Pero es que no se trata de eso. Hay que hacerlo bien para todo el mundo. Es decir, claro. Si tú haces esta reforma de que adaptas el sistema a la nueva longevidad, que eso hay que hacerlo. Y luego metes incentivos. Lo que la gente no quiere es seguir trabajando 40 horas a la semana. Pero tú piensa un momento, yo lo pensaba con mi padre. Mi padre trabajaba 40 horas a la semana y de repente un día cumplió la edad X y se levanta por la mañana y no puede trabajar. Y le afecta, ¿eh? Y digo, ¿y por qué no puede trabajar? Es que he pasado de trabajar 40 horas a trabajar 0 horas. ¿Eso qué sentido tiene? Eso no tiene ningún sentido. Lo lógico es que la gente que trabaja 40 horas a la semana, pues cuando tenga una edad quiera trabajar 30. Claro. Y luego 20. Claro. Y luego 10. Y eso todo el mundo
siempre que estés bien de salud, porque este sistema nuevo de jubilación tiene que tener en cuenta 2 cosas. 1, la penosidad de tu puesto de trabajo. Si estás trabajando obvio. en la construcción, O en la mina. esta persona, o en una mina, pues esa persona tiene que tener una salida al mercado laboral mucho más generosa que la que puedo tener yo. Es de cajón. Y dentro de un colectivo como el mío, de tu salud. Tienes mala salud y tienes alguna enfermedad, pues también tienes que tener una salida mucho más generosa. Pero si estás bien físicamente, pues digamos que tienes que tener estas salidas que te permitan compatibilizar la pensión con el salario y sin hacerlo con trabas y con colectivos concretos, sino que sea para todo el mundo. Ahora tenemos la jubilación activa, la jubilación parcial, pero todas tienen, para que te hagas una idea, la jubilación, bueno, eso si quieres otro día hablamos porque ya estaba hablando muchas veces, pero la jubilación, tienes la jubilación parcial, la jubilación activa, digamos que son, la activa es que tienes que pasar primero por la demorada, que es un invento nuevo que han hecho de pasarte un año más trabajando, que es un error porque mucha gente no quiere pasar un año más trabajando. Luego te dan 15.000 euros más, la gente quiere... ir dejándolo progresivamente, claro pues que sí. Pero eso se acabará haciendo porque no hay otra. Es que ¿de dónde sacas el empleo? Si se van muchos por arriba, entras pocos por abajo, la productividad es espectacular, que ojo, está ahí todo el cambio tecnológico y todo lo que pueda pasar, pero por ahora no se ve. Y es más vale estar precavidos, que luego llega un momento en que los robots trabajan por nosotros, fenomenal, pero que no llevemos la sorpresa de que los robots siguen siendo los que pasan... ¿Vale? Tenemos que estar preparados para todo ello. Y esa sería la tercera reforma que yo te haría, pero podríamos seguir, ¿eh? Si es que al final... Pero que te quiero decir que no son reformas que... Mira, y aquí viene Nacho que es muy listo. No, es que son las de sentido común que todos los hemos pensado. Lo que pasa es que políticamente, ¿no? Lo que decía Churchill, ¿no? Es, si lo que hay que hacer yo lo sé, lo difícil es hacerlo y que te voten. Claro. Totalmente. Oye, Nacho, estamos llegando al final de la entrevista, tampoco queremos abusar de tu amabilidad, pero has dicho varias veces la economía en España, podemos perder ese crecimiento y tal. En general, ¿cómo ves tú, digamos, la situación económica en España y sobre todo, con esos nubarrones que estamos comentando en el horizonte? ¿Eres optimista? ¿No? Con estos problemas demográficos que estamos teniendo, con estos problemas también de vivienda concentrado que estamos viendo Che y yo, por ejemplo, en el caso de Málaga, metiendo todo en la costelera, una visión global del país, ¿cómo lo ves? A ver, solo hablo un poco de corto plazo, porque... Normal. Yo trato de ser siempre optimista, porque pero es verdad que o sea, es que cuando miras al futuro, tú ves el problema del envejecimiento. Es brutal. Lo ves. O sea, es que lo estás viendo y dices, ostras, es que es algo inédito en la sociedad. La gente nunca ha vivido tanto tiempo. Y eso es una muy buena noticia, pero hay que saber cómo afrontarlo. Hay que gestionarlo, claro. Hay que gestionarlo. Pero es una muy buena noticia, pero lo ves y dices, hostia, esto nunca antes lo hemos visto. Si es que dentro de poco veremos un joven por aquí, como este que tenemos allí, y decimos, ostras, un joven y tal, no sé qué, esto es una cosa, hacía tiempo que no veía uno tal. Lo vas a ver, Tienes luego el cambio tecnológico, que tiene cosas muy positivas y cosas que asustan, porque también los jóvenes tienen esta ansiedad también de que ya hay una cosa que les afecta negativamente, que es el tema de la vivienda, hay que ir a las ciudades para encontrar el trabajo, etcétera, y por otro lado que si les quitan el trabajo, que si no sé qué, es una ansiedad que te genera, porque para mí eso era Blade Runner, era con mis palomitas en el cine y tal. Blade Runner era ese, más el cambio, el calentamiento global. Sí. Eso está ahí. Ellos tienen esa ecoansiedad también, que es lógica que la tengan, porque lo están viendo ya. Unas olas de calor que nunca hemos visto, una forma de llover que nunca hemos visto, etcétera. Que también, casualmente, cuando está hablando del cambio climático, y muchos de los que dicen que es una tontería y no sé qué, tío, eres uno que tú vas a estar muerto cuando eso ocurra, si ocurre. Entonces, eso tiene que ser los jóvenes también. Es que todo, ¿no? Entonces, por ahí hay 3 retos globales, que son estos 3, que son difíciles de afrontar, y por eso también hay que tener un poco de cuidado con los jóvenes, que aparte de todos los problemas que hemos dicho, se están enfrentando a 3 cosas inéditas antes en la sociedad. Desde el punto de vista de la economía actualmente, la verdad que la economía a nivel macro va muy bien y la verdad que parece que es una forma estructural. Yo creo, más o menos, identificar 3 elementos que están ahí para quedarse, ¿no? Uno tiene que ver con que la pandemia nos ha hecho ver que estuvimos 6 meses sin interacción social, que la gente quiere experiencias, quiere interacción social, y esto al final es turismo. Y España, que ha sido un país muy avergonzado, yo creo, por tener un sector turístico, sol, no sé qué, playa, y no tenés industria, no sé qué, la industria, el cambio tecnológico te la automatiza muy fácilmente, y el empleo industrial está desapareciendo por el planeta. Pero el turismo no. Y el turismo no. Porque el turismo al final es relaciones personales. Es que sí, podrás encontrar un robot que te haga una habitación de un hotel,
te costará carísimo ese robot, pero a lo mejor ve un papelito en el suelo y lo tira, y a lo mejor era un cheque, el otro lo va a ver, o yo qué sé. Y por lo tanto, digamos que el turismo es algo que parece que está para quedarse. Es verdad que tenía que comentar mucho la productividad, pero ojo, ya me parece que están creando, es que no me atrevo a decir el número porque lo leí el otro día, un montón de hoteles de 4 y 5 estrellas que son los que más te están generando. Está aumentando mucho la productividad. En Málaga yo creo que también se empieza a ver que hay como franquicias de sitios, que es lo que hace que seas mucho más productivo. En Madrid casi todos los restaurantes son franquicias de otros con distintos nombres, mejora mucho la productividad. Digamos que el sector turístico se está profesionalizando y España está muy bien localizada y parece que eso es un activo que para nada hay que avergonzarse y esto va a ir a más. Y sigue yendo a más. Esto por un lado. Luego España tiene también la ventaja que está ayudando también que tenemos energía relativamente barata porque tenemos sol y esto al final está generando energía barata y sabemos que toda esta economía digital requiere mucha energía. Poco se habla, y tanta. Pero es un problema ambiental espectacular. Ya se están comprando un montón de fábricas de generación de energía con carbón. Están comprando por todos lados porque esto es espectacular. En España, gracias a Dios, pues tenemos mucho sol y la energía es barata y esto quizás está respondiendo que España ahora mismo ingresamos más por servicios no turísticos, de servicios a empresas que se hacen desde aquí, que por servicios turísticos. Ojo, se dice poco, pero también estamos ahí. Y luego España también está en una situación en la que nos hemos dado cuenta también por la pandemia. Son 3 cambios un poco estructurales que han pasado durante la pandemia, que la producción estaba demasiado lejos del consumidor. Lo hemos visto con las mascarillas, que es que se han tardado un montón en llegar mascarillas a Europa porque estaban todas en China. Y yo creo que Europa se está dando cuenta, está diciendo, oye, que saldrá más caro, pero no nos podemos quedar sin vendas, no nos podemos quedar sin cosas. Y si eso lo unes con el conflicto bélico que tenemos con Rusia, pues ahora tú pregunta dónde pondrías una fábrica de cualquier cosa. ¿En Polonia, como la ponías antes? Claro. ¿O en Rumanía? Ahí al ladito de Rusia, o en España, o Portugal. Entonces se está dando una oportunidad para España que va a traer mucha fábrica, mucho capital, porque se va a querer colocar en España. Por lo tanto, yo creo que España está en una situación que por primera vez, digamos, que podemos decidir qué país queremos ser. Lo que pasa es que si al final lo que somos es gastarlo todo, Claro. pues nos va a pasar. Pero yo soy optimista en cuanto a nivel macro, en la situación en la que estamos, pero es verdad que hay que hacer cosas y hay que hacer reformas y hay que hacer cuestiones, pero yo creo que al menos en el medio plazo tenemos una oportunidad para hacer bien las cosas y aprovechar el cambio tecnológico y aprovechar las cosas, etcétera, ¿no? Pero claro, si se te van los mejores a Dinamarca, los otros a no sé dónde, no mejoras la educación, no hay vivienda, los jóvenes, etcétera, y no, pues entonces estás perdiendo esta oportunidad. Pero no tienes un problema gordo como tenías antes, porque mira, el otro boom de crecimiento, tuvimos un boom de crecimiento ante los 80, tuvimos las reconversiones industriales, era un problemón. Digerirlas fue un fastidio. Luego tuvimos el siguiente boom que fue, ya se os ha olvidado, la burbuja inmobiliaria. Sí. 650.000 viviendas, estamos haciendo 100.000. Hombre, yo creo que más de 100.000 hay que hacer, pero desde luego hacíamos 650.000 al año. Es que... Y luego digerir eso nos llevó 10 años. Ahora más o menos no tenemos ningún desequilibrio importante más que el fiscal y este que hemos hablado, del déficit estructural. Y es un momento de pensar qué queremos ser. Entonces, bueno, ahí habrá que ver. Sí, a mí lo que me defrauda un poco, y ha sido un caso de éxito, la Unión Europea, y para nosotros yo creo que ha sido una bendición, y el euro para nosotros ha sido una bendición, pero me defrauda un poco esas ayudas que podíamos tener por parte de la Unión Europea, es decir, por parte de todos los europeos, y que seguimos en línea un poco con lo que hablamos de la fiscalidad y tal, de no utilizarlas bien, y utilizarlas no bien, sino utilizarlas para no hacer las reformas que tenemos que hacer. Porque teóricamente a ti Europa te da unas ayudas para que reformes y paradójicamente esas ayudas las haces para no hacer las reformas que, claro, porque te permite sobrevivir de y tal, y al final pues nos damos ese salto de calidad que tú estás comentando, un salto de calidad de decir, mira, que estamos en una situación geoestratégica, geopolítica, histórica y tal, muy buena para ser uno de los países más avanzados. Vamos a llamar a la gente que venga y no le vamos a poner trabas, no le vamos a expulsar, sino al contrario, un poco, yo creo que Portugal lo está haciendo. Yo creo que sí, Portugal lo está haciendo. Se está poniendo las pilas muy bien, ha cerrado el déficit. Sí. Es verdad que llegaron los hombres de negro y les dieron ese apoyo, ¿sabes? Y se dieron cuenta de que estaban creciendo, ¿no? Pero sí, yo creo que... Y además nosotros tenemos una bendición también, que tenemos una inmigración de Latinoamérica que es buenísima, ¿sabes? Que es que al final el somos idioma. Un país muy envejecido, que vamos a envejecer mucho más. De hecho, las previsiones de todo el mundo es que España va a ser el país más envejecido del mundo. Junto con Japón, ¿no? Pero superamos a Japón. Ahora ya es Corea del
el sur, ¿no? será Corea del Sur, claro. el más envejecido. Y es porque combinamos lo mejor y lo peor. Lo peor es que tenemos 1,13 hijos por mujer en edad fértil. Y además es que es un drama, porque si yo no soy natalista, cada uno tenga los hijos que quiera, pero cuando le preguntan a las mujeres cuántos hijos han tenido y cuánto les hubiera gustado tener, España hay la mayor diferencia entre deseos y realidades. Ellas querían haber tenido más, pero por lo que hemos hablado, que no se pueden emancipar, que no sé qué, todos los problemas, también afecta ahí. ¿Y cuándo? O sea, claro, no solo se retrasa, o sea, todo está ahí, no hay nada Todo para los está jóvenes, pues no se emancipan, pero luego tampoco podrán tener los hijos. Pero luego combina lo mejor, en el sentido de que tenemos las mayores esperanzas de vida del mundo. Se vive muy bien en España, ya sea porque somos sociables, ¿no? Que la sociabilidad dicen que ayuda a alargar la vida, la dieta, el clima, lo que fuere, ¿no? Entonces, pero claro, nos va a colocar en ser uno de los países más envejecidos, pero tenemos la suerte de que la mayor parte de la inmigración que llega es de Latinoamérica, que está muy integrada con nosotros. Es verdad que todos lo vemos, son un poco... Y todo apunta a que podríamos dar ese salto de calidad que se podría hacer. Entonces yo soy optimista, pero es verdad que puede ser que no, ¿sabes? Solo te puedo hablar del corto plazo. Yo creo que este año irá bien, un crecimiento del 2,5 seguramente garantizado ya, porque además el INE dio los últimos datos en julio y se aceleró un poco el crecimiento. Al año que viene parece que volveremos a nuestro... Estamos creciendo por encima del potencial, que está en el 1,8, estamos creciendo al 2,5, 1,8, que igual puede ser algo menos, pero si hiciéramos las cosas sí que podríamos levantar ese crecimiento. Pero claro, un crecimiento del PIB del 2,5 con toda la población que entra es difícil crecer en términos per cápita, claro, que es un poco lo que buscamos. Entonces digamos claro, que no hay que conformarse, porque si no mejora la productividad, no hay nada que hacer. Y para eso hay que hacer muchas cosas. Algunas no cuestan dinero, son regulatorias, otras van a costar dinero. Bueno, Che, ¿qué te ha parecido el invitado? Buah. Se me ha pasado volando, Se me ha pasado volando. No sé cuánto llevamos, pero se me ha pasado volando. Estaríamos... Sí, seguro que ahora nos tomamos una cerveza y seguimos. Pues la verdad es que, Nacho, ha sido todo un placer. Aquí tienes tu casa. No, otra vez cuando queráis, venimos a hablar si queréis de pensiones o lo que queráis. Para mí me lo he pasado muy bien, de verdad que un placer. Espero que hayas estado cómodo. Súper cómodo, se ha pasado rapidísimo, no sé cuánto tiempo llevamos. Vamos a ver si la siguiente vez que nos vemos esta juventud está siendo menos atracada, ¿no? O por lo menos está siendo mejorada. Y Nacho, oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y todo un placer. Así que espero que todos vosotros también hayáis disfrutado de este podcast. Si os gusta, Insider, ya visto que tenemos auténticos expertos, pues seguidnos, suscribirnos y vamos a estar muy pendientes, ¿verdad, Che? De todo lo que ocurra con la economía, con los jóvenes, con las pensiones, con lo que nos gusta al final, ¿no? Lo que tratamos. Así que muchas gracias, Nacho, y Che también por haber estado con nosotros. Y un placer. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, me lo he pasado muy bien. Chao. Chao.